El chico compró casualmente un talento en la tienda de conveniencia de los dioses. Con él, podía estar hombro con los dioses aún en un cuerpo mortal. Si tenía suficiente suerte, incluso podía activar una oferta de compre uno y obtenga otro gratis. Eso significaba que su Liao Chun podría un día ser capaz de matar dioses. Sin embargo, hace solo 3 días, su Liao Chun todavía era un estudiante de secundaria perdiendo el tiempo. Ese día, su Liao Chun finalmente reunió el coraje para confesarle su amor a la belleza de la escuela, Liu Ruyan. Su Liao Chun también le pidió que se uniera a él en un juego. Para su sorpresa, Liu Ruyan aceptó al instante, pero con una condición: su Liao Chun tenía que jugar como el sanador del equipo. Después de regresar a casa, Si Liao Chen no perdió el tiempo. Inmediatamente se puso su casco de juego. En el instante siguiente, el cuerpo de Si Liao Chen fue arrastrado a un espacio virtual. Era un juego hiperrealista que arrasaba en todo el mundo. Un mundo virtual construido sobre mitos y leyendas de todo el mundo. Los jugadores podían sumergirse en interminables aventuras. El juego ofrecía 12 clases para elegir. Si Liao Chan supuso que el sanador que Liu Rin mencionó debía ser la clase de apoyo. En el corazón de su Liao Chen, pensó, esto contaba como su primera cita con Xiaomi. Así que su Liao Chan eligió deliberadamente un traje como su atuendo de inicio. Al segundo siguiente, un rayo cruzó el cielo como una serpiente plateada. Inmediatamente, una oleada de energía imparable corrió a través de los cables y hacia el cuerpo de su Liao Chan. El dolor abrasador nubló la conciencia de Si Liao Chen en un instante. Cuando la carga de datos terminó, Si Liao Chen se encontró de pie en medio de un desierto árido. Se sintió como si una energía poderosa acabara de golpear la cabeza de Si Liao Chen, como una descarga eléctrica hormigueante y entumecida. Si Liao Chen se levantó lentamente y miró a la distancia. Aunque esta era la primera vez que Si Liao Chen jugaba el juego, sabía que el área de inicio debería tener un pueblo NPC. El realismo era asombroso. Si Liao Chen rápidamente escribió el nombre de Xiaomi en el juego en la barra de búsqueda. Pero 2 segundos y medio después, el sistema respondió. No se encontró el jugador. Sin embargo, su Liao Chen estaba seguro de que el ID de Xiaomi era correcto. No podía estar equivocado. En ese caso, su Liao Chen decidió dirigirse al pueblo inicial y encontrarse con ella allí. Pero después de caminar durante varias horas, su Liao Chen todavía no había salido del desierto. Además de perder el contacto con Xiaomi, el enlace de su Liao Chen con el servicio de atención al cliente también se había interrumpido por completo. Un pavor creciente surgió. ¿Qué pasaría si el pueblo de inicio no existiera en absoluto? En este calor abrasador, Su Liao Qin podría desmayarse por deshidratación en cualquier momento. Su Liao Qin rápidamente abrió el panel de cierre de sesión. La pantalla respondió, cierre de sesión no disponible. Negándose a aceptarlo, Su Liao Chun golpeó el botón de cierre de sesión una y otra vez. El sistema emitió una nueva misión, sobrevivir en este desierto. Recompensa, desconocida. Penalización, desconocida. En las horas siguientes, Su Liao Chan intentó todo lo que se le ocurrió, sin embargo, todavía no podía escapar de este lugar maldito. ¿Realmente Su Liao Chan iba a quedar atrapado aquí para siempre? La vaga recompensa de la misión podría ser la clave para salir. Su Liao Chen decidió obedecerla y concentrarse en la supervivencia. Bajo el sol abrasador, el cuerpo de Su Liao Chen cayó en una deshidratación severa. Su Liao Chen recordó a un superviviente calvo en un programa de televisión que decía que los manantiales naturales a menudo aparecen cerca de la piedra caliza. Siguiendo la línea de rocas, Su Liao Chen siguió adelante. No se dio cuenta de que una bestia babeante levantaba la cabeza detrás de él. Pronto, Si Liao Chen descubre un manantial. Si Liao Chen se abalanzó hacia adelante y tragó bocanadas de agua. Después de reponerse, Si Liao Chen abrió el panel del sistema, pensando mucho sobre cómo sobrevivir aquí. A continuación, Su Liao Qin abrió el paquete de regalo de inicio. Para su sorpresa, a pesar de elegir un sanador, una clase de apoyo, el sistema le otorgó una espada larga como arma de inicio. Eso fue un salvavidas. Si hubiera sido solo un bastón curativo, Su Liao Chan difícilmente podría haber sobrevivido en este entorno. Además, en el mundo real, Su Liao Chan era el 6º espadachín más joven clasificado en la Nación Dragón. Su Liao Chan luego se dirigió más adentro de la cueva. Lo que vio hizo que su estómago se revolviera. Montones y montones de huesos alfombraban el suelo. Lo más probable es que Su Liao Chun hubiera entrado en la guarida de una bestia, demasiado descuidado. Debería haber explorado primero. En el momento en que Si Liao San giró la cabeza, una criatura monstruosa se abalanzó sobre él con las fauces abiertas.
Si Liao San cayó en cuclillas por reflejo, deslizándose más allá de la emboscada. La cabaña identificó a la bestia, monstruo exclusivo del desierto / invertida lobo del desierto. Construido para la velocidad, superarlo era imposible. Su Liao Chan tendría que enfrentarse y luchar. Su Liao Chan sacó su espada larga de inicio recién adquirida. Se estrelló con un cheque de hombro bajo deslizándose más allá del golpe de garra del lobo. Mientras giraba, Si Liao Chen cortó directamente hacia abajo. ¡Clan! Una grieta se extendió por la hoja. Agujas de entumecimiento atravesaron las manos de Si Liao Chen. El lobo capitalizó azotando su cola mientras cerraba la brecha. Un latido después, Si Liao Chen se estrelló contra la pared de piedra detrás de él. Consejo del sistema, tácticas más allá de la velocidad. La defensa del lobo del desierto es formidable. Los ataques de jugadores de nivel inferior son anulados. Solo los golpes en el vientre expuesto infligen daño. Eso lo explicaba. Había estado protegiendo su estómago en cada intercambio. El lobo arremetió de nuevo intentando morder, aún conociendo el punto débil. La diferencia de velocidad no le daba a Si Liao Chun la oportunidad de alcanzar el vientre. Con su salud al mínimo y a un golpe de la derrota, a Si Liao Chun se le ocurrió una idea. Si Liao Chen se acercó y deliberadamente ofreció su hombro derecho. El instinto se hizo cargo. El lobo se abalanzó sin dudarlo. En el mismo instante, la espada de Si Liao Chen atravesó limpiamente su abdomen. Una columna de luz dorada descendió envolviendo a Si Liao Chen mientras la incredulidad parpadeaba en su rostro. No es de extrañar que los jugadores invadieran este juego subiendo de nivel al instante y curándose por completo, una ventaja increíble al principio. Una cosa atormentaba a Si Liao Chun, el icono de la tienda oculta en la parte inferior izquierda de la interfaz de usuario. ¿Qué era? Tras una pausa, Si Liao Chun pulsó intro. En un instante, una cascada de equipo de nivel oro se materializó ante Si Liao Chun. Así que esta era la llamada tienda oculta más allá de las armas que tenía delante. Se podían desbloquear diferentes tipos de objetos en cada fase de nivel. Entonces el dedo de Si Liao Qian pulsó accidentalmente el espectáculo de mercenarios en la parte inferior. En un instante, innumerables rayos de luz dorada cayeron como lluvia. Estatuas de dioses de todas las formas se alinearon ante Si Liao Chun. Tipos ofensivos, tipos defensivos, tipos mágicos, tipos asesinos. Pero ese último, tipo de apoyo, parecía francamente absurdo. ¿Estaba el sistema planeando hacer que Su Liao Chan pasara su vida solo en este lugar maldito? Apareció un mensaje: el jugador solo cumple los requisitos para desbloquear los bienes diarios. Desbloquear ahora. Tenía siquiera que preguntar. Solo un tonto se negaría. Una vez que se concedió el acceso, Si Liao Chen sacó inmediatamente comida de la tienda para llenarse el estómago. Al mismo tiempo, Si Liao Chen abrió el panel de asignación de estadísticas. Por lo que sabía, la distribución de puntos era crucial. Definía todo el camino de crecimiento de un jugador. Y de la pelea de ahora, Su Liao Chen se dio cuenta de una verdad. Aunque solo estaba 5 niveles por debajo del lobo del desierto, la diferencia en fuerza y velocidad era como mundos aparte. Si se enfrentaba a bestias más fuertes, la victoria requeriría un dominio absoluto en poder y agilidad. Así que Si Liao Chun eligió asignar sus estadísticas: 5 de constitución, 10 de fuerza, 10 de agilidad. 5 puntos de constitución para evitar que su salud se desplomara. 10 en fuerza para un potencial de muerte instantánea, y 10 en agilidad para igualar la velocidad de la mayoría de los monstruos. De repente, el aullido de un lobo rompió el silencio. Si Liao Chen se giró, dándose cuenta de que el hedor del lobo muerto debía haber atraído a su manada. Sin embargo, incluso cuando aparecieron docenas de lobos del desierto, Si Liao Chen no sintió ningún temor. Si Liao Chen no sintió ningún temor. Solo su ansia de batalla surgiendo hasta la cima. Sus golpes atravesaron directamente las defensas de los lobos. Con cada tajo, otro caía de un solo golpe. Este tenía que ser el efecto de sus estadísticas aumentadas, que también agudizaron la habilidad con la espada de Su Liao Chen. Con un rugido, una luz plateada envolvió a Su Liao Chen mientras arrasaba la manada como una tormenta imparable. Cuando terminó la carnicería, el nivel de Si Liao Qin se disparó hasta 15. Ahora estaba claro que moler monstruos para aumentar sus estadísticas era la única forma de sobrevivir al desierto. Al llegar la medianoche, Si Liao Qin salió de la guarida del lobo. La noche carecía del calor abrasador del día, por lo que era el momento perfecto para buscar una salida. De repente, el pie izquierdo de Si Liao Chen tropezó con algo peludo. Al levantar la vista, encontró un montón de cadáveres de lobos del páramo. La visión envió un escalofrío de sorpresa a través de Si Liao Chen.
¿Podría haber alguien más atrapado aquí también? A juzgar por el estado del lobo, esa persona debe ser terriblemente fuerte. En el borde del acantilado, una figura humanoide arrojaba cuerpos de lobos al abismo. Pero cuando Si Liao Chun llegó al acantilado, la figura había desaparecido. Al examinar los cadáveres, Si Liao Chun notó un rasgo compartido. Estaban arrugados y secos como si su sangre hubiera sido completamente drenada. Ante ese pensamiento, una ola de miedo indescriptible recorrió Si Liao Chun. ¿Se podría siquiera llamar humano a algo tan cruel? Atrapado aquí como él, este ser era mucho más aterrador que cualquier lobo del desierto. De repente, una alerta roja del sistema brilló. Forma de vida de alto nivel detectada. El jugador debe evacuar inmediatamente. La advertencia chasqueó, Xiu Liao se dio la vuelta. Desde el suelo, un tentáculo resumando gotitas de sangre emergió. Entonces una criatura diferente a todo lo que había visto antes dio un paso adelante. El cuerpo de Su Liao Chen tembló incontrolablemente. Esta era la supresión innata de un depredador de alto nivel. Si no fuera por su agilidad aumentada al subir de nivel, ese tentáculo ya lo habría atravesado. Ante sus ojos, el brazo cortado de la criatura se regeneró en una nueva mano. El sistema mostró su nombre, el Dominador Errante. El depredador alfa del desierto, sin igual en velocidad, alimentándose de carne de monstruo, sentado en la cima de la cadena alimentaria. Un sudor frío recorrió la frente de Su Liao Chen. Este monstruo era abrumadoramente fuerte. Incluso después de darlo todo, Su Liao Chen fue aplastado bajo su aura. Por primera vez en su vida, Su Liao Chen sintió verdadero miedo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura del dominador cerró la distancia. Su Liao Chen se torció a un lado esquivando a duras penas el puño aplastante. Aprovechando el impulso, lo dejó atrás. Blandió su espada larga con toda su fuerza. Por un instante, solo una imagen persistió ante sus ojos. El cuerpo real ya se había desplazado al flanco de Su Liao Chen, con el puño apuntando a su cara. La fuerza lo golpeó como un derrumbe, enviando a Si Liao Chen volando hacia atrás una y otra vez. No es de extrañar que el sistema lo llamara el amo absoluto de la velocidad. Su rapidez era monstruosa. Entonces la boca del dominador formó unas pocas palabras confusas. Un segundo después, hundió otro puño en el estómago de Si Liao Qin. La sangre brotó de su boca en un violento chorro. Ese golpe podría haberlo matado directamente, pero el dominador se había contenido deliberadamente. Bajo la mirada confundida de Si Liao Qin, se agachó. Incluso le devolvió la espada larga que había derribado. Luego gesticuló a través de su propia garganta indicándole a Si Liao Qin que golpeara. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Si Liao Chen. Esta criatura estaba jugando al gato y al ratón. La mayoría de las veces, cuando un gato atrapa a un ratón, no se lo come de inmediato. Primero juega con él, saboreando la emoción de atormentar a su presa. Eso fue exactamente lo que hizo el dominador, atormentando a Su Liao Chun hasta el amanecer. Para entonces, Su Liao Chun estaba completamente exhausto, y la durabilidad de su arma cayó por debajo del 10%. Se derrumbó en el suelo, admitiendo amargamente para sí mismo, la criatura era demasiado fuerte. Con su agilidad actual, no podía seguir el ritmo en absoluto. El dominador avanzó y agarró a Su Liao Chun por el cuello. Lo levantó en el aire, luego, hablando en lengua humana, se burló. Así que esta es la humanidad viviendo como hormigas, tan patética y pequeña. Antes de que sus palabras se desvanecieran, una luz de espada deslumbrante brilló en su pecho. Bastardo, no eres más que un gusano pavoneándose en el desierto. Con esas palabras, la dignidad humana reavivó el espíritu de lucha de Si Liao Chen. Pensó en su madre, pensó en sus amigos. Él no puede, no moriría aquí. El agarre de Si Liao Chen se apretó en su espada larga, la hoja brillando afilada bajo el crepitar de los relámpagos. Con un estruendo atronador, un rayo plateado partió de par en par el cielo oscuro. En ese momento, Su Liao Chen se erguía como un dios de la guerra regresado de algún antiguo campo de batalla, su cuerpo inquebrantable como el hierro. Indicación del sistema, la voluntad de batalla del jugador Su Liao Qin ha alcanzado su punto máximo. Bendición de la Dinea, el desierto se activó. Todas las estadísticas, más 100%. El dominador lo miró y, por primera vez, apareció una expresión de satisfacción. Bien, eres el humano más interesante que he encontrado en 100 años. Impulsado por la intención asesina, Su Liao Chun vertió esa lana asesina en su espada. Su manejo de la espada se elevó a una altura que nunca antes había alcanzado. Con un poderoso golpe, el ataque de Su Liao Chen se estrelló contra el dominador. Corte, la sangre brotó de la boca de la criatura. Un brillo oscuro brilló en los ojos de Su Liao Chen.
En el instante siguiente, sus movimientos chocaron violentamente llenando el campo de batalla con hojas y sombras parpadeantes. Cuando la durabilidad de su arma finalmente llegó a cero, Xiao Chen descartó su espada larga hundiendo su codo hacia abajo. Su cuerpo salió disparado hacia adelante, con el puño izquierdo rompiendo como un rayo. Con un solo golpe, el dominador retrocedió tambaleándose en la derrota. Puño como hoja, viento como filo, cuerpo como recipiente. En ese momento, Su Liao Chun fusionó el manejo de la espada en sus puños, el brillo salvaje en sus ojos era totalmente escalofriante. Sin embargo, cuando llegó al lugar donde había caído el dominador, solo quedaban rocas que caían. Entonces un aura sofocante surgió desde atrás. Humano tonto, el juego del gato y el ratón termina ahora. De la espalda del dominador brotaron varios tentáculos retorcidos. Había entrado en su segunda forma enfurecida. La criatura flotaba sobre el suelo acunando un orbe violeta oscuro en su palma. Sobre su cabeza, surgió la figura espectral de un segador. Entumecido por la desesperación, Su Liao Chan aceptó la verdad. Había usado hasta el último movimiento y aún así no podía ganar. En el instante siguiente, el dominador blandió su enorme mano. Por encima, el segador lo reflejó, cortando con su guadaña. Su Liao Chan extendió sus brazos, indefenso, la sangre brotando de sus labios. Perdóname madre, no pude sobrevivir después de todo. Alerta del sistema, voz detectada, el jugador Su Liao Qin HP ha caído a cero entrando en estado de muerte. Cuando la conciencia regresó, Su Liao Qin se dio cuenta de que no había muerto realmente. Estaba dentro de una casucha destartalada. Por un momento, su corazón se llenó de emoción. Pensó que finalmente había regresado a la realidad, pero cuando miró por la ventana, la escena de afuera no se parecía en nada al mundo real. Sin embargo, la interfaz del juego no había desaparecido. Eso significaba que Si Liao Chan todavía estaba atrapado dentro del mundo del juego, pero claramente había sido asesinado por el dominador. Según las reglas del juego, debería haber sido expulsado a la fuerza incluso si no pudiera regresar a la realidad. No debería seguir atrapado aquí así. Aún más extraño, cada herida en el cuerpo de Si Liao Chen se había curado por completo. Justo entonces, una chica pelirroja empujó la puerta para abrirla. Cuando vio a Si Liao Chen despierto, su expresión parpadeó con pánico. Sus miradas se cruzaron y el silencio llenó la habitación con una tensión incómoda. Un momento después, se dio la vuelta y se fue. Cuando regresó, un anciano la seguía. Resultó que este anciano llamado Abule había encontrado a Si Liao Chun medio muerto mientras cazaba y lo salvó. Lo que más sorprendió a Si Liao Chun fue que este no era el mundo del juego que imaginaba ni la aldea inicial. Estas personas no eran NPC ni jugadores. Ni siquiera podían ver las ventanas del juego. Para ellos, Su Liao Chun solo parecía un tonto saludando al aire vacío. Eventualmente, Su Liao Chun aprendió la verdad. Este era un mundo real y nadie aquí podía irse. Más precisamente, nadie atrapado en el desierto latine podía escapar jamás. Hace unos 10 años, Abule y Salili habían estado cazando un dragón en el continente Bergama cuando cayó una tormenta. Cuando despertaron, se encontraron aquí. Este lugar, según dijeron, era el legendario desierto Latinean, una prisión diseñada para retener a los dioses. Para los humanos perdidos aquí, la única forma de recuperar la libertad era encontrar el templo de Ka-Yegli, pero el desierto se extendía como un laberinto sin fin. Incontables habían buscado ese templo. Ninguno había regresado con vida. Con el tiempo, los atrapados aquí renunciaron a la idea de escapar. Muchos recién llegados como Si Liao Chun alguna vez se negaron a escuchar, decididos a irse, pero todos perecieron al borde del desierto. Con un suspiro, Abulay instó a Su Liao Chun a descansar bien y abandonar cualquier esperanza de abandonar este lugar. En ese momento, Su Liao Chun se encontró creyendo las palabras de Abulay. Recordó al dominador diciendo que era el oponente más interesante que había enfrentado en 100 años, lo que significaba que sus encuentros pasados probablemente eran humanos que habían intentado encontrar el templo de Ka-Yegli. Justo entonces, apareció una ventana del sistema. Búsqueda de nivel de Dios activada. Templo de Ka-Yegli. Objetivo, el jugador Su Liao Chan debe ganarse la protección del dios de Ka-Yegli para renacer. A cambio, Su Liao Chan recibió la tarea de desellar al dios. Los requisitos de la misión: ubicar el legendario templo de Ka-Yegli en el desierto de Latineya. Mata a la bestia de sellado Nabris y libera al dios. Recompensa por completar. La clave para que el jugador Su Liao Qian abandone el desierto latine. Al día siguiente, las heridas de Su Liao Qian se habían curado casi por completo. Después de una noche de reflexión, sus pensamientos finalmente estaban claros.
Al igual que Obule, debió haber sufrido algún accidente en su mundo original y haber sido arrastrado a este desierto por una fuerza desconocida. En algún lugar de este desierto, un dios llamado Kawegli estaba encarcelado. La misión de Suliaokin era encontrar el templo, romper el sello y, al hacerlo, obtener la clave para escapar y, con suerte, regresar a la realidad. Señalando el horizonte, Suliaokin le preguntó a Salili, «Ese es el desierto latino adelante, ¿verdad?» Saúl Lili respondió secamente, «Eso es solo la punta del iceberg. En verdad, estamos en el centro mismo del desierto. Se extiende en todas direcciones». Al escuchar eso, Sichun se dio cuenta de lo abrumadora que era la tarea. No es de extrañar que nadie haya encontrado un templo en todos estos años. Si cada dirección fuera arena sin fin, la búsqueda sería colosal. Entonces, Si Liao Chun le pidió a Sally Li que lo llevara primero a la ciudad cercana para familiarizarse con los alrededores. Mientras avanzaban por el camino, varias figuras oscuras de repente se lanzaron a su camino. La pupila de Si Liao Chen se encogió. Apartó a Sally Li justo a tiempo. Cuando la niebla se aclaró, surgió un grupo de jóvenes matones con equipo harapiento. Pero antes de que Si Liao Chin pudiera actuar, Sally Li se movió primero. Sus ojos brillaron con frialdad mientras lanzaba una prisión de llamas fijando su mirada en los jóvenes frente a ellos. Entonces Sally Li se giró para advertir a Hijiao Chan que estuviera alerta. Estos no eran cazadores ordinarios. Eran despiadados cazadores bandidos. En lugar de aventurarse en zonas seguras del desierto, vivían robando presas a otros. Entre ellos, un joven llamado Baboan era su líder. Mientras hablaba, Sally le conjuró 2 bolas de fuego en sus manos. Avanzó bloqueando a Si Liao Chun detrás de ella. Si Liao Chun, regresa y busca ayuda de tu abuelo. Pero Si Liao Chun negó con la cabeza. Lo siento, no puedo hacer eso. La palabra retirada no está en mi diccionario. Además, me salvaste la vida. No te abandonaré. Antes de que pudiera terminar, una mano enorme salió disparada, golpeando la cabeza de Si Liao Chen con fuerza contra un árbol. Basura, eres terriblemente engreído. ¿No sabes que Sally Li es mía? Un sapo como tú se atreve a soñar con carne de cisne. Bob Owen levantó la cabeza de Si Liao Chen y se burló, chico, por aquí, las palabras no significan nada. En el siguiente instante, Su Liao Chin torció su brazo y atrapó la muñeca de Bob Owen. ¿Se supone que tus ataques furtivos me impresionan? Con una oleada de fuerza, le dislocó la muñeca, con los labios curvados con desdén. Parece que después de todo no eres tan duro. Si Liao Chan siguió con un uppercut vicioso directo a la cara de Bob Owen. Bob Owen miró su mano derecha en estado de shock, sin esperar ser dislocado tan fácilmente. Incluso Julia Ochan estaba un poco sorprendida. No había sentido el golpe inicial de Bob Owen en absoluto. Poco después, Sally le explicó por qué Bob Owen los había estado acosando sin cesar. Resultó que Bob Owen se había enamorado de ella a primera vista. Después de ser rechazado rotundamente, se negó a rendirse. Y la forma en que Su Liao Chun y Sally Li habían estado susurrando le parecía una pareja coqueteando, algo que no podía soportar. Bob Owen señaló con el dedo la nariz de Su Liao Chin burlándose de él. ¿Se atrevía a pelear un verdadero duelo entre hombres? Si Su Liao Chin ganaba, juró que nunca más molestaría a Sally Li. En ese momento, apareció una ventana del sistema. Misión secundaria activada, locura de las sombras. Objetivo, el jugador Su Liao Chun debe derrotar al asesino de las sombras Babowin. Recompensa, mapa del desierto de la Tinea. Su Liao Chun frunció el ceño al ver la ventana. No esperaba encontrarse con una misión secundaria y la recompensa era el mapa completo del desierto. Todo se había sentido inquietantemente extraño. Desde que entró en este mundo, su destino parecía dirigido por manos invisibles. Primero quedar atrapado, sin poder cerrar sesión, luego ser asesinado solo para resucitar con la bendición de Kauregli, luego ser rescatado por Abule y enterarse del secreto del templo, y ahora completar esta misión secundaria le otorgaría el mapa completo del desierto de la Tinea. Tomado por separado, cada evento tenía sentido, pero juntos, era demasiada coincidencia, como una gigantesca mano invisible empujando a Liao Chin hacia adelante. Aún así, no había vuelta atrás. Liao Chin dio un paso al frente declarando, bien, entonces está decidido. Sally le lo miró fijamente, con incredulidad brillando en sus ojos. Pero como él había aceptado, no podía discutir más. Ella le advirtió solemnemente. Bob Owen era el espadachín de las sombras más fuerte de la ciudad, empuñando el poder de la oscuridad misma. Su velocidad era inigualable. Sus ataques devastadores. No es de extrañar que fuera el líder del cazador de bandidos.
Así que Sally le instó a Hijiao Chun a tener cuidado. Él solo sonrió, no te preocupes, y se dirigió a la pelea. Al ver a Su Liao Chun desarmado, Baboan casualmente le arrojó una espada larga de repuesto. No dejaría que su oponente usara excusas después de perder. Su Liao Chun atrapó la espada, curvando los labios. No pensé que jugarías limpio por una vez. Los dos lacayos de Baboan intercambiaron miradas de sorpresa. En todos los años que lo habían seguido, nunca habían visto a su jefe tan serio. En el instante siguiente, la figura de Baboan se difuminó y apareció justo enfrente de Si Liao Chun. Una ola de energía oscura lo envolvió cubriendo todo su cuerpo. Si Liao Chun levantó instantáneamente su espada a través de su cuerpo, interceptando el feroz golpe que Baboan derribó. Entonces, en el reflejo de su espada, Si Liao Chun vio algo impactante. Otro Baboan había aparecido justo detrás de él. Rápidamente apartó al Baboan de frente, girando justo a tiempo para bloquear el golpe desde atrás. Pero bajo el asalto doble, todavía recibió un corte de espada. El sistema hizo sonar una advertencia, HP por debajo de 300, la misión fallará automáticamente. Tosiendo sangre, Su Liao Chun inmediatamente lanzó su habilidad activa de curandero restaurando la salud que acababa de perder. Los dos lacayos se burlaron abiertamente, es un curandero y se atreve a batirse en duelo con nuestro jefe. El rostro de Baboan se retorció con desprecio. Para él, luchar contra un curandero no era más que un insulto para un asesino de las sombras. Hijiao Chen sonrió. ¿Qué pasa? ¿Demasiado asustado, así que pones excusas? Resulta que no solo eres mezquino, también eres un cobarde. La palabra caló hondo. Bob Oven estaba completamente enfurecido. Con un rugido, dividió dos clones de sombra más. Liao Chun apretó los dientes. Este bastardo podría crear tres de sí mismo cuando sería cualquier cosa menos fácil. Peor aún, Baboan no solo podía controlar los clones, sino que también podía intercambiar posiciones con ellos a voluntad. El golpe anterior había aterrizado debido a ese cambio repentino. Ahora Baboan desató toda su fuerza inundando el campo de batalla con el poder de la sombra. Baboan luego ordenó a su clon a la derecha, ve a lidiar con esta basura inútil. En el segundo siguiente, un aura aplastante surgió directamente hacia Si Liao Chun. Eligió bloquear primero esperando el momento adecuado para contraatacar, pero la presión era más fuerte que antes. El clon frente a él fue claramente mejorado. Tenía al menos el 80% de la verdadera fuerza de Baboan y no solo había uno de ellos. Casi instantáneamente, otro clon se materializó detrás de Si Liao Chun. En un abrir y cerrar de ojos, sus figuras estaban a menos de un pelo de distancia. Clank, el sonido resonó dejando a todos congelados en la incredulidad. Incluso el mismo Baboan estaba atónito. Como el original, sabía muy bien que ese golpe debería haber sido un golpe garantizado. Su Liao Chan tampoco podía creerlo. Su rostro traicionando el alivio de un escape estrecho. Afortunadamente, el ataque furtivo activó la habilidad oculta de su curandero, golpe relámpago, que bloqueó un golpe fatal y potenció su próximo ataque. Exhalando un aliento tembloroso, Liao Chen murmuró para sí mismo, demasiado cerca sin esa habilidad, ya sería un cadáver. Los labios de Baboan se torcieron en una sonrisa salvaje. No tenía intención de seguir conteniéndose. Comenzó a cantar un conjuro. De repente, la espada larga en la mano de Liao Chen fue arrebatada. En el instante siguiente, Baboan fusionó sus dos espadas, forjándolas en una sola arma nueva. A la vez, él y sus clones sincronizaron su intención, desatando la habilidad definitiva del asesino de las sombras, golpe de desolación. Sombras púrpuras surgieron como una marea furiosa envolviendo a Si Liao Qian. Al mismo tiempo, una flecha afilada silbó pasando apuntando directamente hacia él. Si Liao Qian torció su cuerpo esquivando por poco, pero aún así fue tomado por sorpresa, varios cortes frescos abriéndose a través de su cuerpo. Una alerta del sistema parpadeó. Advertencia, HP del jugador reducido a 2/3 sin arma en mano. Si Liao Chen no tenía forma de contraatacar. Un latido después, hojas de sombra entrelazadas formaron una jaula que se cerró a su alrededor. Viendo esto, Baboan dejó escapar un largo suspiro y se burló. Si Liao Chun, ¿eso es todo lo que tienes? Me aseguraré de que al menos dejes un cadáver completo. Pero al instante siguiente, su mirada se congeló como si un terror le atravesara el alma. Ante él, habían aparecido dos figuras abrumadoramente poderosas. El campo de batalla cayó en absoluto silencio. En el centro estaba Abule, levantando su palma derecha para bloquear sin esfuerzo el estruendoso golpe de Liao Chin. Con un ligero empujón, dijo con calma, eso es suficiente por hoy.
La voz de Baboon se alzó desafiante, con una risa resonante. Abule, ¿crees que puedes simplemente sacarlos de aquí? Ya no soy el mismo Baboon que era antes. La locura brilló en sus ojos. Abule se detuvo por un momento, aunque no se dio la vuelta. Su voz era fría. Si no hubiera bloqueado el golpe de Suliao-chan ahora mismo, ni siquiera estarías aquí para hablar. La razón de Baboon se derrumbó por completo, la incredulidad torciendo su rostro. En el fondo, no podía aceptar la verdad de que había sido derrotado por un sanador. En ese momento, apareció un mensaje del sistema, misión secundaria completada, derrota a Baboon. Sin decir otra palabra, Abule los alejó del campo de batalla. De vuelta en la casa, Sally Lee vendó cuidadosamente las heridas de Siliao-kin antes de irse en silencio. Sin embargo, la mente de Siliao-kin estaba nublada por la duda. Se había atrevido a aceptar el duelo porque creía en el mecanismo de curación automática después de subir de nivel, pero completar la misión no le había dado un nivel. Claramente, había mucho más sobre el sistema que no entendía. Aún así, hubo buenas noticias. El mapa de recompensas marcaba claramente la ubicación del templo de Cayo Guile. Una vez que sus heridas sanaran, podría partir de inmediato. También había otra recompensa, una llave oculta. Según el sistema, requería un cofre misterioso para desbloquear y tales cofres solo caían aleatoriamente en la batalla, nunca disponibles en la tienda. En ese momento, Abule vino a revisar las heridas de Siliao-chen. Siliao-chen sonrió y dijo que estaba bien, que en menos de 3 días estaría completamente curado. Entonces Abule comenzó a contar una historia de hace mucho tiempo en una noche tormentosa hace más de 10 años. Un monstruo grotesco había atacado brutalmente una aldea. Cuando Abule llegó, solo quedaba un niño vivo. El monstruo era temible, lo suficientemente fuerte como para intercambiar golpes con un Abule más joven. Al final, Abule lo derribó y lo dejó gravemente herido. Después, ayudó al niño a enterrar a su familia e incluso lo acogió como discípulo. Al escuchar esto, Siliao-chun se dio cuenta inmediatamente de que el niño no era otro que Baboon. Baboon había crecido creyendo que su único propósito era vengar a sus padres, pero Abule trató de disuadirlo advirtiéndoles que en el desierto de la Tineya, los monstruos eran incontables y el que mató a sus padres era solo una gota en el océano. Si Baboon buscaba la venganza imprudentemente, sería asesinado por otras bestias antes incluso de alcanzar al culpable. Debido a este choque, finalmente se separó de Abule. Terminando su historia, Abule se levantó lentamente, una sombra de tristeza en su expresión. Las cejas de Siliao-chin se fruncieron. Si incluso alguien tan fuerte como Abule consideraba el desierto de la Tine una trampa mortal, entonces sus verdaderos horrores deben estar mucho más allá de la imaginación. Aunque ahora tenía la ubicación detallada del templo de Kareguli, cargar con su fuerza actual podría significar morir en la arena antes incluso de llegar a él. Así que Siliao-kin lo llamó, espera, abuelo Abule, quiero convertirme en tu discípulo. Una vez que me haga lo suficientemente fuerte, encontraré una manera de sacarlos a todos de aquí. Al escuchar su súplica, Abule no detuvo lo que estaba haciendo. Solo le dijo a Juliao-chan que descansara bien. Viendo su espalda, Juliao-chan se sintió desanimado. Había sido demasiado impulsivo. Incluso alguien tan diligente como Baboon se había separado de Abule por esto. ¿Cómo podría un extraño de solo 2 días esperar algo mejor? Justo cuando el arrepentimiento llenaba su pecho, la voz envejecida de Abule llegó a través del repiqueteo de la lluvia. Mañana por la mañana, espérame en la ladera. Si puedes pasar la prueba, te tomaré como mi discípulo. En verdad, Abule mismo estaba inquieto. Su promesa se había escapado en un momento de emoción. Sin embargo, en esa batalla, había presenciado la voluntad inquebrantable de Siliao-chen para luchar. Ese único golpe incluso había agrietado su habilidad defensiva más fuerte, el escudo de trueno. En el fondo, sintió que tal vez este chico realmente podría sacarlos del desierto de la Tineya. Una vez que la figura de Abule desapareció, el sistema mostró una nueva misión rutinaria. El contenido era simple, entrenamiento físico básico. Al amanecer de la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Siliao-chun llegó a la ladera para comenzar su entrenamiento. Al principio, no se sintió cansado en absoluto. Por el contrario, estaba más emocionado que al abordar problemas en la escuela. Pero después de 2 horas y media, se derrumbó en el suelo completamente agotado. Completar la misión de entrenamiento lo subió de nivel y asignó sus puntos a inteligencia y resistencia. Aparte de la velocidad, esas 2 estadísticas eran cruciales para un sanador. Justo entonces, Sally Lee se acercó cargando el desayuno. Ella había pensado que Juliao-chan ya se había ido a buscar una salida del desierto de la Tineya,
pero luego aprendió de Abule que todavía estaba aquí. Al escuchar que Abule había accedido a tomarlo como discípulo, se sorprendió. Hasta ahora, Abule solo había aceptado a Baboin. Innumerables jóvenes de la ciudad habían venido en busca de tutela solo para ser rechazados. Lo que la intrigó aún más fue qué tipo de habilidad elemental despertaría Juliao San. Mientras mordía un bollo, Su Liao Chen preguntó, ¿pero no soy ya un sanador? ¿Por qué todavía necesitaría un despertar? No es lo mismo, explicó Sally Lee. Sanador es la profesión que te otorgan los dioses. Sin embargo, tu atributo elemental debe ser despertado mediante el entrenamiento. Por ejemplo, el mío es fuego, el de Abulay es rayo. Bob Oven antes era solo un asesino común, pero después de despertar Silver, se convirtió en un asesino de las sombras único en 1.000.000. Cada uno despertó algo diferente. En resumen, tu profesión guía tu camino, pero tu elemento determina tus habilidades de combate. En ese momento, Si Liao Chan finalmente entendió que quedarse aquí había sido la decisión correcta. Lo que más necesitaba ahora era despertar su atributo elemental. Entonces, Sally le comenzó a explicar más sobre el mundo en sí. Estaba compuesto por 5 continentes. En el que vivían, Boleses, era el lugar de reunión de los humanos y el centro neurálgico del mundo. Al oeste se encontraba Magura, antes conocida como la tierra natal de los caballeros dragón. Al norte se extendía el helado Kousancito, gobernado por gigantes y bestias furiosas. En el este estaba Bergama, donde habitaban los elfos, maestros de la magia, y al sur estaba Chubanik, hogar de los enanos, famosos por sus incomparables artes de forja. Esa tierra también era llamada el fin del mundo. Más allá de Chubanik se extendía el mar sin fin, una puerta al reino divino. La leyenda decía que aquellos que lo cruzaran llegarían a la morada de los dioses y se les concedería un poder ilimitado. Al principio, Sayilea lo descartó como nada más que un mito, pero desde que quedó atrapada en el desierto de Latineya, otro lugar que se creía que solo existía en la leyenda, comenzó a creer que esas historias podrían ser ciertas. No mucho después, Abule apareció ante ellos. Explicó que despertar un elemento no era tan complicado como parecía. Uno solo necesitaba calmar la mente, agudizar los sentidos y sentir verdaderamente el flujo de poder elemental en su interior. Sin embargo, antes de eso, Su Liao Chan necesitaría pasar su prueba. Mientras hablaba, Abule inscribió una brillante matriz de teletransportación en el suelo. Al otro lado se encontraba un campamento de bestias en el borde del desierto de la Tinea. Reveló que lo había descubierto mientras cazaba y la prueba era clara. Dentro de 2 días y medio, Su Liao Chan debe matar al rey bestia y traer de vuelta su cabeza. Solo entonces será reconocido como digno. Con eso, Abule colocó solemnemente su espada de larga data en las manos de Su Liao Chen. Su Liao Chen tomó la espada larga de la mano de Abule, con la mirada firme. Declaró que no se arrepentía y juró que pasaría la prueba. Con eso, entró audazmente en la matriz de teletransportación. Al mismo tiempo, el sistema generó una nueva búsqueda de realidad basada en su elección. Al otro lado, Abule observó cómo su figura se desvanecía, con una expresión sombría. En verdad, no le había dicho a Su Liao Chan que solo el poder elemental podía dañar al rey bestia, y tal poder solo podía despertarse cuando se le empujaba al borde de la desesperación. A medida que la luz se desvanecía, Su Liao Chan se encontró en una tierra de rocas destrozadas. A diferencia del desierto de la Tineya, el suelo aquí estaba cubierto de arena negra. El aire tenía un hedor acre y repugnante. Sabiendo que su fuerza actual era insuficiente para enfrentarse al rey bestia, Su Liao Chun decidió cazar primero monstruos menores y subir su nivel, pero de repente, una vida azotó silenciosamente hacia la parte posterior de su cabeza. Se apartó justo a tiempo, evitando por poco el golpe. No esperaba ser atacado en el momento en que llegué aquí. Parece que la prueba de Abule no será simple, pensó sombríamente. Ante él emergió un monstruo alado de piel verde. Era el infame Dodum, una de las criaturas más extrañas del desierto de la Tineya. Sin dudarlo, Su Liao chonrió la espada larga en forma de rombo que Abule le había confiado. En el instante siguiente, cargó hacia adelante. Con un corte agudo, cortó la vid que acababa de intentar emboscarlo. Luego clavó la hoja profundamente en el torso de la criatura. El poder surgió mientras retorcía la espada violentamente dentro de su cuerpo. Finalmente, Su Liao Chun arrancó el arma liberando el cuerpo de Dodin limpiamente por la mitad. Din. Un sonido nítido resonó cuando el sistema notificó. El jugador Su Liao Chan ha matado a Dodon. Recompensa, 35.000 ex. Sube de nivel a 17. Antes de que Su Liao Chan pudiera siquiera recuperar el aliento, se giró para encontrar una horda entera de Dodems surgiendo hacia él.
No pasó mucho tiempo antes de que Juliauchon terminara la pelea con facilidad. Para entonces, su nivel ya había subido a 25, justo lo suficiente para desbloquear la tienda de pociones. La trampa, sin embargo, era que desbloquearla requería que sacrificara 15 niveles, un costo frustrante. Si cada tienda siguiera este patrón, entonces, a medida que subir de nivel se volviera más difícil más adelante, obtener acceso a nuevas tiendas sería cada vez más difícil. Según sus cálculos, desbloquear completamente la tienda mercenaria final exigiría la asombrosa cantidad de 300 niveles en total. Desde un punto de vista estratégico, parecía más prudente priorizar el desbloqueo de tiendas de nivel superior desde el principio. Aún así, aunque subir de nivel se sentía urgente, Su Liao-Chen eligió desbloquear primero la tienda de pociones. En el interior, había un objeto llamado Lamento del Berserker, una poción que restauraba instantáneamente el 50% de la barra de estado del usuario y continuaba regenerando la salud durante los siguientes 10 segundos. Esencialmente, otorgaba una segunda vida contra el Rey Bestia. Tal artículo sería una poderosa carta de triunfo. Después de algunas compras, su nivel se redujo hasta el nivel 1, ya que comprar en la tienda también consumía niveles. Afortunadamente, había un lado positivo. Cada vez que se gastaban niveles, los puntos de atributo obtenidos no desaparecían. Fueron completamente reembolsados para su redistribución. Esto permitió a Xi Liao-Chun adaptar su construcción para diferentes etapas. Preparándose para el Rey Bestia, asignó uniformemente sus estadísticas más cruciales. Luego abrió la tienda general y compró algunas hogazas de pan para reponer su resistencia. A estas alturas, habían pasado casi 12 horas, dejándolo con menos de 2 días hasta la fecha límite con Abule. Mientras tanto, Salele no podía entender por qué Abule le había puesto una prueba tan peligrosa. Después de todo, tanto sus pruebas como las de Baboon se han llevado a cabo de forma segura dentro del pueblo, siempre bajo la atenta mirada de Abulet. En verdad, ni siquiera Abulet podía explicarse del todo. Su intención original había sido mostrarle a Xi Liao-Chan los peligros de la guarida de las bestias con la esperanza de disuadirlo de abandonar el desierto de la Tinea. Pero ahora se dio cuenta de que albergaba una esperanza egoísta en su interior de que Xi Liao-Chan pudiera tener éxito y algún día sacarlos a todos de este desierto maldito. Mientras tanto, Xu Liao-Chan ya había estado caminando por los terrenos de las bestias durante 2 horas y media y ni siquiera había visto la sombra de un solo hongo. Según el mapa, Xi Liao-Chan se dio cuenta de que ya estaba cerca de la guarida de bestias más interior. Justo entonces, un grito de ayuda resonó desde atrás, una madre y su hijo. Corrieron hacia él, rogándole desesperadamente protección contra los monstruos que los perseguían. Xu Liao-Chun no tuvo tiempo de preguntarse por qué una madre y un niño desarmados aparecerían en un lugar tan peligroso. 3 monstruos enormes ya se acercaban desde el frente. Apareció la ventana del sistema. Los 2 de color oscuro eran Common, monstruos comunes de bajo nivel en el desierto de Alatinea, conocidos por su alta defensa y resistencia similar a la de un tanque. El del centro, sin embargo, era mucho más peligroso. Rasidril, una bestia de nivel 40 de alto nivel con inteligencia rudimentaria, clasificada como tipo domador de bestias. Estaba claro que los Common habían sido convocados a través de la habilidad de domar bestias de Rasidril. De lo contrario, tales monstruos ni siquiera deberían existir aquí. Sin dudarlo, Xi Liao-Chan agarró su espada con fuerza y cargó hacia adelante. Su hoja trazó un brillante corte en forma de cruz en uno de los Komots. El golpe dejó una profunda herida abrasadora en su cuerpo. Aunque los Komats tenían una defensa formidable, su lentitud no era rival para él. En solo unos instantes, uno se derrumbó bajo su asalto. Ahora, solo el líder Rasidril permanecía en el campo de batalla. Sin embargo, sin ninguna otra bestia alrededor, su habilidad de domesticación era inútil. En este momento, la espada de Xi Liao-Qin ya estaba presionada contra la garganta de Rasidril. Exigió duramente saber por qué había estado persiguiendo a la madre y al niño. Recordó lo que Sally Lahar había dicho una vez, que los monstruos de alto nivel en el desierto podían entender el habla humana. Dado que el sistema clasificó a Rasidroel como tal, debería poder comprenderlo. Rasidril no respondió directamente. En cambio, se burló afirmando ser un sirviente de los dioses advirtiendo que matarlo traería una maldición divina. Ante esas palabras, Xu Liao-Chin se burló fríamente y lo arrojó a un lado. Luego insistió en saber la ubicación exacta de la guarida de la bestia. Esta vez, Rasidro accedió señalando a la distancia y diciendo que el volcán negro que se avecinaba era donde se encontraba la guarida.
Pero en el momento en que Juliauchon giró la cabeza para mirar, Rasidril de repente agarró las gargantas de la madre y el niño, regodeándose, tan fuerte como eres, todavía no puedes protegerlos. Con eso, todo su cuerpo se llenó de poder. La mirada de Zuliao-chen se volvió glacial. En el instante siguiente, arremetió con una patada rápida como un rayo. Rasadril se hizo añicos en el acto, explotado en pedazos. Sin embargo, en ese fugaz momento, Zuliao-chen sintió otra presencia, otro poder fuerte cerca. Pronto, un joven apuesto entró a la vista. Sus compañeros se apresuraron a calmar a la aterrorizada madre y al niño. Resultó que ellos también habían sido arrastrados al desierto de la Tineya por alguna fuerza misteriosa. El joven se llamaba Brol, un guerrero por clase. Uno de sus compañeros era el asesino, Filoga. El otro era Luo Yu, un sanador como Siliaoqian. Siliaoqian luego regresó al caído Rasidril. Declaró fríamente que tenía varias preguntas y que si Rasidril respondía con honestidad, aún podría salvarse. Ante la amenaza de muerte, Rasidril ya no se atrevió a actuar con arrogancia. Por sus palabras, Zuliao-chan aprendió una verdad aterradora. Los monstruos aquí estaban todos estacionados bajo la voluntad de los dioses. Los dioses les habían dicho que cualquier humano que entrara en este desierto no era más que comida concedida por decreto divino. Risidar simplemente estaba cumpliendo esas órdenes. Según lo que Sigliou-chin sabía del mundo real, Khepri era uno de los más fuertes entre los 9 pilares de la mitología egipcia que se decía que era una manifestación del propio Ra. Sin embargo, ahora estaba encarcelado dentro de la prisión del desierto de la Tineya. Dado que Rosidra admitió que se le ordenó vigilar este lugar, y el mapa apuntaba al templo de Khepri en otra dirección, ¿podría ser que otros dioses también estuvieran encarcelados cerca de la guarida de la bestia? En ese momento, Bron dio un paso adelante declarando que él también quería descubrir los secretos del desierto de la Tineya y decidió unirse a Jil Yao-chun para matar al rey bestia. Rachel, aunque era una sanadora, podía conjurar barreras protectoras con poder elemental, por lo que se quedó atrás para proteger a la madre y al niño. En cuanto a Residra, guiaría el camino asegurando que no se perdiera tiempo en el desierto. Mientras tanto, en la ciudad de Derks, Ubri se acercó al obispo Ix y declaró sus intenciones. El rostro de Ix se oscureció al instante. Para él, Ubri estaba loco por depositar su esperanza en un niño que ni siquiera había despertado el poder elemental. Incluso si encontraran el legendario templo de Khepri, derrotar a sus guardianes era casi imposible. Peor aún, enojar a los dioses podría condenar a toda la ciudad de Derks. Por lo tanto, Ix ordenó a Abele que se dirigiera a la guarida de inmediato, matara a su Yao-chun y luego se arrodillara ante la estatua de los dioses para arrepentirse. Pero Abre no respondió. En cambio, preguntó fríamente, ¿crees que no conozco tus sucios actos? Esos jóvenes que engañaste para que entraran en el desierto de la Tineya afirmando que encontrarían el templo de Khepri, ¿no eran todos sacrificios que enviaste a morir por los supuestos dioses a cambio de una paz falsa? Y los aldeanos ignorantes incluso te aclaman como héroes. Ix, vives pisando cadáveres. ¿No sientes ninguna culpa? Al escuchar esto, los secretos de Ix estuvieron casi expuestos y la rabia lo abrumó. Levantó la mano con la intención de matar a Aubrey, pero la diferencia de fuerza era demasiado grande. Aubrey se quedó inmóvil disipando fácilmente el ataque. Estés de acuerdo o no, lucharé contra los supuestos dioses a mi manera. Con eso, Ubri bajó su sombrero y se alejó. En otra parte, dentro de la guarida de la bestia, un grupo de hombres bestias sacó sacrificios para presentárselos a su rey. De repente, una oleada de energía helada destrozó el carro de la prisión. Varios hombres bestias cercanos se congelaron instantáneamente. Un hombre de cabello blanco salió de entre la multitud. Soy el archimago Nam. He venido a liberarlos. Mientras hablaba, innumerables lanzas de hielo irregulares se formaron ante él. Era su habilidad característica, tormenta de cuchillas de hielo. Sin embargo, en el momento en que esas lanzas se acercaron al rey bestia, una fuerza desconocida la suspendió en el aire y se quedó mirando con incredulidad. En el instante siguiente, él también fue levantado en el aire por esa misma fuerza. El rey bestia movió ligeramente un dedo, y el cuerpo de Gam explotó ante los ojos de todos. Instantáneamente, todo movimiento cesó. Entendieron que esto era una advertencia, una brutal demostración de poder. Resistir aquí significaba solo una cosa, una muerte segura. Fuera de la guarida de la bestia, Zuliao-chun y sus compañeros se abrieron paso luchando y eliminando a casi el 80% de los hombres bestias circundantes. Cuanto más se acercaban a la guarida, más numerosos y poderosos se volvían los hombres bestia.
Sin embargo, debido a esto, su nivel aumentó rápidamente. En poco tiempo, llegaron a la entrada de la guarida. Si Liao Chan se volvió hacia Rosidra una vez más confirmando si esta era realmente la entrada. Pero ahora, solo quedaba una cuerda rota detrás de ellos. Rosidra claramente se había escapado durante la batalla. A estas alturas, ya debe haber ido a alertar al rey bestia. Aún así, el hedor a sangre que emanaba de la cueva confirmó que esta era, de hecho, la guarida. Después de caminar durante unos 10 minutos en el interior, no se encontraron con ningún hombre bestia. Por lógica, Risidra no podría haber informado tan rápido. Pronto, surgió un nuevo desafío, una división en 3 del túnel que los obligaba a actuar por separado. Ro luego trazó un sigilo mágico en la palma de Liao Chen explicando que era el talismán de la puerta de fuego. Si alguno de ellos descubriera una pista o cayera en peligro, cantar el conjuro los teletransportaría al lado del otro. Con eso, Brole y Faloga eligieron los pasajes izquierdo y derecho, mientras que, después de un breve intercambio, Liao Chen entró en el camino del medio. Cuanto más se adentraba, más fuerte se volvía su sensación de inquietud. Pronto, una criatura diferente a todo lo que había visto apareció ante él. Un monstruo de nivel 47, el segador de gules. Estos eran cazadores en manada con una fuerza de mordida aterradora, y ante él ahora había al menos 100 de ellos. Pero pronto, masacró a la horda elevando su propio nivel a 14. Y debido a que su nivel oculto había superado los 50, incluidos los gastados en desbloquear la tienda, se revelaron 3 nuevas habilidades de clase. La luz sagrada más alta dispara un rayo de luz sagrada que cura 500 HP mientras inflige 500 de daño a los enemigos dentro de 3 metros. El daño ignora toda la armadura. El tajo de aniquilación divina golpea instantáneamente a 20 objetivos cercanos infligiendo el 60% de su HP máximo como daño mientras restaura el 5% de ese daño como salud. Velocidad divina elimina todos los efectos negativos y otorga movimiento acelerado durante 40 segundos. Durante este tiempo, cada muerte restaura el 3% de HP. Sin embargo, solo podía seleccionar 2. La combinación de luz sagrada y velocidad divina ofrecía equilibrio, tanto ofensiva como defensa. Mientras tanto, emparejar el tajo de aniquilación con velocidad divina otorgaba doble recuperación, aumentando enormemente la supervivencia en combate. De cualquier manera, ambas construcciones se basaban en el combate cuerpo a cuerpo para mantener la salud con la aceleración de velocidad divina convirtiéndola en la habilidad central. Ahora llegaba la elección entre el tajo de aniquilación divina y la luz sagrada piadosa. Comparada cuidadosamente, la luz sagrada piadosa tenía un rango de ataque relativamente pequeño, y si no lograba golpear al objetivo, sería casi completamente ineficaz. Por lo tanto, parecía que la combinación de velocidad divina y tajo de aniquilación divina era la mejor opción. Con ofensiva y defensa en uno, no solo aseguraba que su Liao Qian tuviera suficiente producción, sino que también evitaba que muriera imprudentemente en un entorno de alto daño. En este momento, el sigilo de la puerta de fuego en su mano no mostraba ninguna reacción, lo que significaba que Brol y Falogo probablemente todavía estaban a salvo. Sin embargo, en el campo de batalla de Brol, una figura elegante apareció de repente. Parecía ser la líder del clan Ghoul, ya que era ella quien usaba su canción para controlar los movimientos del Ghoul. Además, la canción de la reina Ghoul no solo imponía control, sino que también debilitaba la resistencia de sus objetivos. En este momento, Brol sintió como si toda la fuerza de su cuerpo se hubiera agotado por completo. La reina Ghoul luego se acercó lentamente con la intención de devorarlo. Estiró su enorme mano y apretó con fuerza la cabeza de Brol, pero justo entonces una figura salió disparada cortando instantáneamente los brazos de la reina Ghoul. La reina dirigió su mirada hacia Liao Chun, con la sorpresa escrita en todo su rostro. ¿Así que Derek no pudo matarte? Al escuchar esto, Liao Chun levantó la mano y arrojó una cabeza cortada. Este debería ser el Derek del que estabas hablando, ¿verdad? De hecho, era más fuerte que un Ghoul ordinario. Al ver esta escena, la reina Ghoul ya no pudo reprimir la furia en su corazón. Abrió la boca y desató una habilidad parecida a un ataque de onda sónica. En ese momento, Bro gritó desde atrás advirtiendo a su Yao Chen que esta era la habilidad de oportunidad de la reina capaz de paralizar a su objetivo. Sin embargo, justo cuando se completó el lanzamiento, una figura rápida como un rayo cruzó ante sus ojos. Y en el instante siguiente, la reina Ghoul fue decapitada en el acto. Sin embargo, antes de que pudieran respirar un suspiro de alivio, el sigilo de la puerta de fuego en la mano de su Liao Qin de repente latió con energía.
En ese momento, en el campo de batalla de Faloga, su oponente no era un grupo de gules. En cambio, era una serpiente infernal con un nivel aterrador de 55. Una defensa prolongada de alta intensidad ya lo había dejado al borde del agotamiento. Pero una vez que apareció la señal, Su Liao Chun y Brawl se apresuraron rápidamente a su campo de batalla. Inmediatamente, Su Liao Chun balanceó su espada hacia adelante en un feroz tajo. Tomada por sorpresa, la serpiente infernal no tuvo tiempo de defenderse y la hoja golpeó directamente en su frente con un chillido agudo hacia el cielo. Se derrumbó pesadamente en el suelo perdiendo completamente la conciencia. Si Liao Chan luego examinó los alrededores y descubrió que, aparte de la serpiente infernal, no había otros rastros de monstruos. Parecía que el camino que Faloga había elegido era de hecho la verdadera entrada que conducía a la guarida del Rey Bestia. En este momento, Bron miró el pasaje adelante con vacilación, preocupado de que el Rey Bestia pudiera acabar con ellos de un solo golpe. Al escuchar esto, Si Liao Chen se volvió para animar a Varol. Lo primero para derrotar a un hombre no es su enemigo, sino el miedo en su propio corazón. Además, esto es solo un rey bestia en el borde del desierto de la Tineya. Cuando realmente dejemos este desierto, monstruos aún más fuertes nos estarán esperando. Solo fortaleciendo nuestros corazones podemos aprovechar la oportunidad de recuperar la libertad. En ese momento, la serpiente del infierno, que había estado brevemente inconsciente, de repente volvió a abrir los ojos. Flotaba en el aire, con la mirada aguda y fija en ellos. Al ver esto, inmediatamente asumieron posturas de lucha. Barold cargó primero. Después de todo, como guerrero, era el más adecuado para resistir el asalto inicial de la serpiente. Saltó hacia adelante y lanzó una feroz patada directamente al cuerpo endurecido de la serpiente. Mientras tanto, Faloga usó habilidades de mago desde la retaguardia para interrumpir el contraataque de la serpiente. Una enorme mano de piedra conjurada de la roca descendió desde arriba. Lo apretó fuertemente alrededor del cuello de la serpiente infernal. Atacada tanto de frente como por detrás, la serpiente no tuvo oportunidad de notar a Liao Chun escondido en las sombras. Al momento siguiente, su figura emergió como un fantasma. Clavó su espada profundamente en las duras escamas de la serpiente. Con la bonificación acumulativa de sus habilidades combinadas, torció y barrió su espada, abriendo una brecha a lo largo del lomo de la serpiente. El sonido de la carne partiéndose resonó. Finalmente, bajo el esfuerzo combinado de los tres, derribaron al gigante de nivel 55. Y dado que la serpiente infernal era un jefe oculto más allá de la enorme cantidad de experiencia, Liao Tian también obtuvo un objeto oculto, el guantelete de fuego infernal. Cuando se equipaba, sus ataques llevaban 35 puntos adicionales de daño de fuego a la vez que potenciaban sus otros puntos de atributo, lo que le otorgaba el equivalente a varios niveles extra. En ese momento, Raúl miró a Su Liao Chan con duda. Antes de entrar en la guarida, sus fuerzas habían estado a la par, pero desde que se separaron hasta ahora, el poder de Su Liao Chan había experimentado una transformación asombrosa. No pudo evitar preguntarse de qué continente provenía esta misteriosa potencia. Justo entonces, un sonido de herida resonó desde el oscuro pasaje de adelante. Al oírlo, tanto Liao Qian como Brawl cambiaron inmediatamente a posición de batalla. Al momento siguiente, se mueven al unísono pateando hacia adelante. Sin embargo, para su sorpresa, el que emergía de las sombras era Risidra que ya había huido antes. Explicó que durante la batalla, se había golpeado la cabeza y, en su estado de aturdimiento, activó accidentalmente un interruptor de trampa aquí. Eso explicaba por qué se habían topado con tantos monstruos en el camino. Mientras tanto, en otro lugar, Abu le abrió una puerta de madera sellada durante mucho tiempo. Dentro yacía un conjunto de armadura finamente elaborada. En ese momento, Baboan estaba de pie detrás de él. Nunca pensé que después de todos estos años de vacilación, aún vendrías aquí. Hace mucho tiempo, nunca permitiste que Saliri y yo nos acercáramos a esta habitación. Así que aquí es donde guardabas la armadura que te siguió durante la mitad de tu vida. El tono de Abu le transmitía un leve rastro de culpa. Es más que solo mi armadura. Lleva consigo la esperanza de todos por la libertad. Entonces Baboan reveló su propósito. Había oído que Abu le estaba formando un equipo avanzado para salir del desierto de la Tinea. Así que vino aquí esta vez para inscribirse, porque en su corazón, esperaba que en el camino pudiera encontrar al monstruo que había matado a sus padres. Mientras tanto, bajo el liderazgo de Residres, finalmente llegamos a la guarida central del Rey Bestia. Antes de entrar, Su Liao Chun compartió su plan con los otros dos compañeros de equipo. Una vez dentro,
Residro primero los llevaría a rescatar a sus compañeros capturados. Al oír esto, Brawl y los demás se negaron rotundamente. Nunca abandonarían a sus camaradas en un momento tan peligroso. Justo cuando Su Liao-chan estaba a punto de persuadirlos de nuevo, de repente, el sistema mostró una ventana de advertencia roja. Advertencia, poder de nivel de jefe desconocido detectado adelante. Con la fuerza actual del jugador Su Liao-kin, la probabilidad de victoria es del 10%. ¿Desea terminar la misión? Al ver esto, la expresión de Su Liao-kin se volvió solemne. Por derecho, había trabajado duro para subir de nivel e incluso aunque aún no había dominado el poder elemental, sus probabilidades no deberían haber sido tan bajas como el 10%. Fue precisamente esta advertencia lo que fortaleció su resolución. Después de todo, si una oportunidad en solitario era solo del 10%, entonces traer a Brawl y a los demás significaría nada más que la muerte instantánea a manos del Rey Bestia. Con esto en mente, Si Liao-chen se giró para rechazar su insistencia. Derrotar al Rey Bestia es mi misión. No hay necesidad de que arriesguen sus vidas conmigo. Además, seguir a Risidra para rescatar a los cautivos tampoco será fácil. Ante esto, Brawl apretó los dientes y replicó que Liao-chan lo estaba menospreciando. Si fueran verdaderamente cobardes, nunca lo habrían seguido hasta este punto en primer lugar. En ese momento, una extraña oleada de emoción brotó dentro de Si Liao-chan. Desde la infancia hasta ahora, ya sea en el estudio o en la esgrima, se había enfrentado a todas las dificultades solo. Aunque nunca había sido aplastado, a menudo se había sentido solo. Pero ahora probó algo diferente. Por primera vez, tenía compañeros de equipo a los que podía confiar su espalda. Residra entonces admitió que no sería seguro para él entrar. Si el Rey Bestia lo veía, la muerte sería segura. Sin embargo, bajo su firme insistencia, se unió a los tres para entrar en la guarida central. Pero en el momento en que entraron, una sensación inquietante los invadió. La cámara estaba completamente vacía. Por toda lógica, Residra había sido atrapado antes, así que no había manera de que pudiera haber desgastado al Rey Bestia. Incluso Residra se sentía incómodo. Normalmente, este lugar estaba fuertemente vigilado, no desolado como parecía ahora. Y justo entonces, con un estruendo atronador, la puerta de piedra detrás de ellos se cerró de golpe. De inmediato, una luz verde fantasmal envolvió a Faloga por completo, restringiéndolo. Luego fue levantado en el aire por una extraña fuerza invisible. Si Liao-kin miró hacia arriba y delante de él se sentó una figura imponente. Esa figura solo podía ser el Rey Bestia de nivel 85, Fenrir. En ese instante, Faloga tosió una bocanada de sangre contra su voluntad. Al ver esto, la rabia surgió incontrolablemente en el corazón de Si Liao-chen. Agarró su espada larga con fuerza y la clavó directamente en la cara del Rey Bestia. Con un choque resonante, el golpe fue bloqueado por la poderosa barrera de Fenrir. Fenrir entonces levantó un solo dedo. Con eso, Su Liao-chun fue lanzado hacia atrás. Al mismo tiempo, Faloga cayó de Medeare y aterrizó en los brazos de Brawl. En ese momento, Su Liao-chun quedó atónito. Su ataque total había sido anulado sin esfuerzo. Si llegara a una verdadera batalla, su probabilidad de victoria realmente no sería más del 10%. Justo entonces, Faloga, habiéndose recuperado ligeramente, se reincorporó a la lucha. Conjuró una vez más una mano masiva formada de piedra y escombros. Brawl le saltó sobre él canalizando la fuerza de sus piernas en la mano gigante, una de sus técnicas combinadas. Pero Fenrir simplemente echó una mirada ligera. Al instante, su barrera reapareció disipando el ataque con facilidad. Al otro lado, Su Liao-chen también blandió su espada enviando una hoja de energía que cortaba hacia adelante. Con un rugido ensordecedor, cada golpe ofensivo en el campo de batalla se desvaneció en la nada. Fenrir seguía sentado tranquilamente en su lugar, su barrera completamente intacta. Una sonrisa burlona se curvó en los labios de Fenrir, luego arcos de relámpagos siniestros crepitaron entre sus manos. Su barrera se expandió hacia afuera a una velocidad aterradora. Brawl y Faloga no tenían fuerzas para resistir, abrumados al instante. Zhou Liao-intu se vio obligado a apoyarse con su espada usando todas sus fuerzas solo para mantenerse erguido. Su rostro estaba lleno de sorpresa mientras miraba a Fenrir. Su poder estaba más allá de la imaginación. Lo que parecía una simple habilidad defensiva en realidad conllevaba una fuerza ofensiva devastadora. E incluso ahora, esta criatura no había mostrado toda su fuerza. De principio a fin, solo había usado una habilidad, pero los había dejado completamente impotentes. Entonces Fenrir de repente se levantó agarrándose la cara mientras reía maniáticamente. Insectos patéticos, que ridículamente risibles son.
Pero ya que han llegado hasta aquí, supongo que al menos debería entretener a mis invitados. Mientras hablaba, una espesa niebla brotó a su alrededor. Su forma se desvaneció desapareciendo por completo en la niebla. ¿Qué? ¿Se desvaneció? ¿Podría ser algún tipo de habilidad de sigilo? En ese momento, un rayo de luz salió disparado a una velocidad increíble hacia el lado de Broll. El rayo se derrumbó y reveló la verdadera forma de Fenrir. Ahora, Broll estaba paralizado de terror mientras Fenrir se cernía ante él, sus labios temblaban, incapaz de pronunciar una sola palabra. Sin dudarlo, Fenrir le dio un puñetazo en el abdomen. Broll cayó de rodillas en agonía. Apretó los dientes mirando a Fenrir y luchó por levantarse con todas sus fuerzas restantes, pero su golpe aterrizó en vano. Fenrir casualmente levantó su mano pellizcando toda la fuerza en el golpe de Broll. Broll inmediatamente cambió de táctica lanzando su patada voladora característica. Con un golpe sordo, quedó inconsciente tendido en el suelo. Al ver esto, Faloga se apresuró a arrastrar a Broll a un lugar seguro. Ahora despierto una vez más, el rostro de Broll estaba lleno de respeto. Porque si Liao Chen no hubiera llegado a tiempo para bloquear el golpe de Fenrir, ya estaría muerto. Y en este punto, estaba claro que el único capaz de siquiera enfrentarse al Rey Bestia era el propio Liao Chen. En ese momento, incluso Fenrir se sorprendió. Parecía que había subestimado a Liao Chen. Esta era la primera vez en años que alguien lograba resistir su ataque. Mientras hablaba, levantó lentamente su mano izquierda condensando una esfera de luz púrpura oscura. La esfera luego se transformó en una ola de energía aterradora que se dirigió directamente hacia el rostro de Liao Chen. Sin embargo, no se retiró. En cambio, desató todas sus habilidades a la vez enfrentando el ataque de frente. Era una técnica combinada que nunca antes había usado. Inmediatamente después, se lanzó hacia adelante con la velocidad otorgada por la velocidad divina. Por primera vez, un rastro de miedo apareció en el rostro de Fenrir. La espada de su Liao Chen cortó implacablemente a través de su cuerpo, golpe tras golpe. En el golpe final, desató su habilidad definitiva, corte de aniquilación divina. En un instante, incontables rayos como hebras de energía se enrollaron alrededor del cuerpo de Fenrir. Con un estruendo atronador, la forma serpentina de su Liao Qin pasó parpadeando cortando desde atrás, jadeando pesadamente. Se quedó mirando hacia adelante. Ya había activado la habilidad pasiva Blitz para aumentar el poder de su golpe combinado. Si incluso esto no pudiera herir a Fenrir, no le quedaría nada a lo que recurrir. Lo que no sabía era que a los ojos de Broll, parecía un dios de la guerra encarnado. Entonces una figura corpulenta dio un paso adelante ante ellos. Fenrir había dejado de lado su corona, su largo cabello suelto solo se sumaba al aura insondable que irradiaba. Al ver esto, Residra entró en pánico. Como subordinado de Fenrir durante mucho tiempo, sabía muy bien que su maestro finalmente hablaba en serio. Había desatado el poder elemental. En ese momento, su Liao Qian también sintió una presión familiar. Esta debe ser la fuerza elemental del Rey Bestia. La sensación era idéntica a cuando una vez se había enfrentado a Baboon. Con un solo movimiento amplio, Fenrir levantó su enorme mano. Se invocó un cráneo horrendo. Desde dentro, innumerables bestias lobos salieron a borbotones en oleadas. Su velocidad era tan grande que Liao Chen no tuvo tiempo de evadir, obligado a cruzar su espada en defensa. Fenrir luego invocó un bastón elaborado con un cráneo. Una sonrisa burlona se curvó en el borde de sus labios. En el instante siguiente, su figura brilló justo antes de su Liao Chen. Con un estruendo ensordecedor, el campo de batalla se inundó de una espesa niebla. La espada larga de su Liao Chen, que había estado usando para defenderse, fue arrebatada de sus manos. A medida que el humo se disipaba lentamente, su cuerpo ya estaba cubierto de heridas de diversos tamaños, con las venas abultadas mientras gemidos de dolor se escapaban de su boca. Fenrir continuó agitando su bastón reuniendo un poder más aterrador que antes. En ese momento, Hiyes Yao Chen contempló la escena con total desesperación. De hecho, el poder elemental provocó un cambio fundamental en la fuerza. Pero ahora, el cuerpo de su Liao Chen ya no podía moverse y cada ataque que tenía ya estaba gastado. ¿Era este realmente el lugar donde moriría? En este momento, Fenrir se había fusionado completamente con el poder elemental transformándose de su forma Orsish a la forma superior de un hombre lobo. Incapaz de esquivar, su Liao Chen fue golpeado como un saco de arena viviente. Después de una brutal paliza, se derrumbó en el suelo sin fuerzas. Fenrir soltó una risa grotesca y digigel. Se burló de su Liao Chen como si fuera un desperdicio inútil. En los ojos de Liao Chen ahora, solo quedaba el brillo de la desesperación.
Desde la infancia, sus compañeros de clase se habían burlado del nombre de insecto que le habían puesto sus padres. Y como sobresalía en sus estudios y era favorecido por los profesores, le echaban apodos crueles, plantando profundas semillas de inferioridad dentro de él. Cuando finalmente reunió el valor para aceptar la invitación de su compañero de pupitre, Xiaomi, para formar equipo, terminó atrapado en este maldito mundo. En ese momento, sintió como si el mundo se hubiera silenciado e incluso la última chispa de esperanza de volver a casa se hubiera extinguido. Pero entonces pensó en su madre. Debe estar tan indefensa ahora. Después de todo, ya llevaba casi medio mes fuera. No podía caer aquí. Sus ojos se volvieron tranquilos como agua muerta. Entonces, de repente, un estruendoso retumbo resonó a su alrededor. Ante los ojos de todos, un resplandor sagrado estalló y de su interior salió una figura que irradiaba una presión abrumadora. Zhou Liaochun ahora estaba de pie, con la espada en la mano, su postura firme como si un antiguo dios de la guerra hubiera descendido. Sin embargo, en su mar de conciencia, su conciencia se trasladó repentinamente a un extraño espacio desconocido. Mirando el paisaje, se preguntó si había sido asesinado por el rey bestia, pero pronto, una figura apareció ante él. Si Liaochun, bienvenido a mi mundo. Sé que quieres saber dónde está este lugar y quién soy, pero debo decirte con pesar. Ni siquiera yo sé de dónde vengo. Casi he olvidado cuánto tiempo llevo aquí. Deben haber pasado decenas de miles de años. Pero cuando desperté, una voz me dijo que un día aparecería un joven para sacarme de aquí, y tú eres el primer compañero humano que encuentro. Liao Chen miró solemnemente al hombre de mediana edad que tenía delante. Lo que dice suena absurdo. ¿Pero puedes decirme cómo salir de este lugar? Sin previo aviso, el hombre de mediana edad cayó de rodillas. Es sencillo, acéptame y conviértete en mi maestro. En ese momento, a Su Liao Si ya no le importaba si era verdad o mentira. Avanzó extendiendo la mano del hombre y dijo, bien, acepto. Inmediatamente, su conciencia regresó al mundo real. Parecía que el hombre no había mentido. No solo había vuelto de verdad, sino que un nuevo poder recorría su cuerpo. El sistema mostró una barra invertida. El jugador Zhou Liaochun ha obtenido con éxito el poder del elemento caos. Entonces entendió por fin que el hombre era de hecho la encarnación de su elemento caos. Su primera habilidad elemental se llamaba aniquilación. Sacrificando el 90% de sus PS para entrar en modo de aniquilación, consumiendo 100 PS por minuto, mientras que cada golpe infligía daño de caos que ignoraba la defensa. El accesorio que le había dado su abuelo, Abule, ahora estaba completamente desellado bajo la infusión de poder del caos. Cuando se equipaba, mejoraba enormemente sus atributos mentales. En ese momento, Fanir lo miró con incredulidad. Pensar que después de heridas tan graves, Liaochan aún podía estar de pie, apareciendo completamente ileso. Entonces su figura brilló una vez más mientras cargaba directamente hacia Feneer. Sintiendo una fuerza opresiva que lo presionaba, Feneer eligió darlo todo, liberando por completo su poder elemental. Sin embargo, esta vez, su barrera infundida con fuerza elemental fue destruida en un instante. Feneer entonces agarró su bastón con fuerza y lanzó otro contraataque. Para él, Zhou Liaochan era una existencia demasiado aterradora. Así que en este momento, vertió cada onza de su fuerza en un solo objetivo, aplastarlo por completo aquí. Pero Zhou Liaochan simplemente blandió su espada larga, trazando arcos en el aire mientras desataba una habilidad de fusión de poder elemental, Blitz elemental. Hojas de energía cayeron como relámpagos, tallando heridas indelebles en el cuerpo de Feneer. Inmediatamente después, sacrificó el 90% de sus PS y entró en modo de aniquilación. Un tajo atronador no solo atravesó el silencio del aire, sino que también destrozó la máscara del Rey Bestia, el símbolo mismo del reinado de Fenir. Felicitaciones, jugador Liaochun por derrotar al Rey Bestia Fenir. Has ganado 400.000 puntos de experiencia. Misión del Rey Bestia completada. Recompensa, un cofre negro. En ese momento, dado que el sistema solo era visible para él, Brawl y los demás no vieron nada más que un destello de una extraña luz verde. Risidra, sin embargo, estaba completamente conmocionado. Nacido y criado en esta guarida, conocía la fuerza de Fenir mejor que nadie. Siempre había creído que Fenir era el ser más fuerte de la Tierra. Si no fuera por haberlo presenciado hoy, nunca podría haber creído que existiera alguien aún más fuerte. Incluso Zhou Liaochun mismo apenas podía creerlo. En realidad había derrotado al Rey Bestia Fenir. Sin embargo, en lugar de alegría, lo que surgió dentro de él fue una persistente sensación de pavor. Al igual que antes,
el hombre que le concedió el poder elemental solo había aparecido cuando estaba en una situación desesperada. ¿Podría ser que su llegada a este mundo fue orquestada por alguien que movía los hilos detrás de las escenas? Echando un vistazo a la hora señalada, Jolly-Ochan se giró para decirles a Broll y a los demás, voy a ir a rescatar a los cautivos. Estás gravemente herido, así que quédate aquí y espera. Pero justo entonces su cuerpo de repente se volvió débil y borroso. Cuando despertó de nuevo, se encontró de nuevo en aquella familiar casa de madera. Un dolor ardiente surgió directamente a su cabeza. Recordó haber vislumbrado a su abuelo, Abule, en el último momento. Así que debió haber sido él quien lo trajo de vuelta, pero ¿qué pasó con Broll y Risidra? En ese momento, apareció una barra invertida del sistema. Todavía hay un cofre sin abrir en tu inventario. Esto le recordó que después de completar la misión para derrotar a Baboan, había recibido una llave misteriosa. Perfecto para desbloquear el cofre negro recién adquirido, pero los objetos que había abierto antes habían sido todos de calidad normal. A medida que la luz dorada se filtraba por las grietas, el sistema anunció una barra invertida, objeto oculto legendario obtenido. Sin embargo, para su sorpresa, el llamado objeto oculto legendario resultó ser un huevo. Pronto, grietas de diferente tamaño comenzaron a extenderse por su superficie. Con un crujido agudo, un niño pequeño con cuernos en la cabeza salió de su interior y, sin ninguna sorpresa, el niño pequeño llamó a Siliao Chun papá. Sintiéndose confundido, Siliao Chun inmediatamente le pidió al sistema que verificara el origen del niño. Sin embargo, el sistema mostró que no había permiso para identificar la información de la criatura por ahora. Solo se podía acceder después de una actualización. También le recordó que la criatura eclosionada ya se había vinculado con él y debía ser cuidada con atención. Al ver esto, se puso desafiante e intentó echar al niño a un lado. Pero al segundo siguiente, el niño echó a llorar. Inmediatamente, el sistema emitió una barra invertida de advertencia. Jugador, se ha detectado que Zuliao-san intenta abandonar a esta criatura, comenzando el castigo. En el momento siguiente, su figura fue transportada a un páramo ártico, y justo frente a él se encontraba un monstruo de clase élite, el merodeador del campo de hielo. El castigo fue claro. Tenía que matar a todos los merodeadores en 30 minutos. Si fallaba, se enfrentaría al doble de monstruos en un asalto combinado. Y si el niño era atacado y asesinado durante este periodo, Zuliao-chan sería borrado por el sistema. En este momento, la incredulidad llenó sus ojos. ¿Era este supuesto huevo de recompensa legendario verdaderamente un premio? Era más como una trampa puesta para matarlo en cualquier momento. Sin otra opción, tomó al niño en sus brazos. Le dijo al niño con firmeza, debes aferrarte a mí con fuerza. Si mueres, yo tampoco sobreviviré. Luego sacó su espada larga de su mochila. Mientras tanto, Abule estaba discutiendo con Baboan sobre la formación de un equipo para buscar el templo de Kebuli, pero la situación era grave y casi nadie estaba dispuesto a unirse. Después de todo, innumerables vidas habían demostrado que oponerse a los dioses solo conducía a la muerte. Y durante tanto tiempo, han sido objeto de un lavado de cerebro con las mentiras de X, lo que hace casi imposible liberarse de sus arraigadas creencias. Tal como estaban las cosas, el plan para buscar el templo tuvo que ser pospuesto. Con solo unos pocos de ellos, salir del desierto de la Dinea era casi imposible. Al final, decidieron verificar primero si Zuliao-chun se había despertado. Mientras tanto, Zuliao-chun finalmente logró justo a tiempo acabar con todos los merodeadores del campo de hielo. Poco después, su figura regresó una vez más a la casa de madera. En ese momento, Saulai también abrió la puerta. Sus ojos se iluminaron de repente. Emocionada, recogió a la pequeña criatura posada en la cabeza de Siliao-chen. «Siliao-chen, ¿de dónde vino este niño?». Al escuchar su pregunta, inventó apresuradamente una excusa, afirmando que había encontrado al niño por casualidad en la guarida de la bestia. Poco después, llegaron Baboan y Abulet, ambos igualmente intrigados por la pequeña criatura. Pero dado que Zuliao-chan acababa de despertarse, Abule les pidió a Salalay y Baboan que fueran primero a la cocina y prepararan algo de comida. Entonces Abule se disculpó solemnemente con Zuliao-chan. Fue su descuido. No había esperado que un monstruo de tan alto nivel estuviera escondido dentro de la sangre de esa bestia. Su descuido casi le había costado la vida a Siliao-chen. Siliao-chen solo sonrió débilmente. Esta no es tu culpa, abuelo Abule. Esa prueba fue una elección que hice después de pensarlo cuidadosamente. Además, si no fuera por esa prueba establecida por tus hombres, tal vez nunca habría obtenido el poder del caos tan pronto.
Luego contó en detalle todo el proceso de cómo había obtenido su poder elemental. Después de escucharlo, la expresión de Abule se volvió extremadamente grave. Explicó que el poder elemental no podía llevarse a ningún reino espacial ni se podía encontrar a nadie dentro de él. En cuanto al llamado elemento caos, solo había leído sobre él en un texto antiguo. Según la leyenda, hace decenas de miles de años, el dios malvado Morfeo descendió sobre el mundo mortal. El caos, la matanza y el mal lo envolvieron todo, y la humanidad, luchando por sobrevivir, se vio obligada a librar una guerra contra él. Pero Morfeo era demasiado poderoso. Los héroes de la humanidad no pudieron resistir las legiones demoníacas bajo su mando. En la hora más oscura de la humanidad, un guerrero llamado Hilda dio un paso adelante, empuñando el elemento caos. Era lo suficientemente fuerte como para someter incluso a las legiones de demonios. Después de innumerables batallas, el ejército de Hilda finalmente cortó la cabeza del dios malvado, Morfeo. Su alma quedó sellada para siempre dentro de la prisión infernal del Tártaro. Sin embargo, como precio del sello, Hilda permaneció atrapada allí por la eternidad. Por lo tanto, Su Liao Chen supuso que el hombre que encontró era muy probablemente el legendario héroe humano Hilda, porque la historia del hombre tenía un sorprendente parecido con la leyenda. Ubulae luego le instó a no revelar este asunto a nadie más hasta que se supiera toda la verdad. Después de su conversación, Si Liao Chun llevó a la pequeña criatura al comedor. Dado que el niño seguía murmurando, Arruca, temporalmente le dio ese nombre. Para su sorpresa, Risidra también había regresado. Dado el profundo conocimiento de Risidra del terreno del desierto de Latine, tenerlo como guía les ahorraría muchos problemas. Mientras tanto, Brol había sido enviado a la estación de curación de la ciudad. Mientras tanto, en un castillo distante, el rey del inframundo Hades sintió que la energía perteneciente a Fenrir en el desierto de Latineia había desaparecido repentinamente. Esto significaba que Fenrir muy probablemente había sido asesinado por humanos. Pero tal como estaban las cosas, no había forma de que los humanos allí tuvieran el poder de derrotar a Fenrir. Por lo tanto, Hades ordenó a su subordinado Argilus que se dirigiera al desierto de Latinean e investigara el asunto. Al día siguiente, Liao Chun llegó a la ciudad junto con Baboan y los demás. Fue entonces cuando Salilai finalmente expresó la pregunta que la había estado preocupando durante tanto tiempo. Su Liao Chun, ¿a qué elemento despertaste para derrotar al rey bestia? Su Liao Chun simplemente respondió que no estaba muy seguro. Luego preguntó, en términos generales, ¿a qué elementos suelen despertar los sacerdotes? Salilay explicó que los sacerdotes generalmente están en sintonía con la luz, aunque en casos raros, algunos despiertan otros elementos, siendo el agua la alternativa más común. Después de un momento de reflexión, Su Liao Chun dijo que debía haber despertado el elemento de la luz. Después de todo, Abule le había advertido que nunca revelara que había obtenido el poder del caos. Pronto, llegaron a su destino, el centro de curación de Delkstone. Pero en el instante en que Hijiao Chan cruzó la puerta, un brillo mágico verde lo envolvió con fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, fue transportado a un lugar extraño. Mientras estaba de pie confundido, una voz fría habló desde atrás. No te sorprendas, muchacho. Esto no es más que un simple hechizo de teletransportación. El orador reveló su identidad. X, el guardián de Delkstone, y este lugar estaba reservado solo para los más fuertes dentro de la región de Latine. Su fingió ignorancia y respondió, solo soy un transeúnte ordinario. ¿Por qué no me dices directamente lo que quieres de mí? X se sinceró. Sabía que si Liao Chen casi había matado al rey bestia por sí solo, así que quería invitarlo a unirse a los guardianes. Si estaba de acuerdo, le concederían cualquier petición que hiciera. Si Liao Chen no dudó, se dio la vuelta y se alejó. Lo siento, no tengo interés en lo que ofreces. Lo que quiero es salir de este maldito desierto de Latinean. X se enfureció al instante. Ya había visto que Yi Yao Chun estaba alineado con Abule. Si ese era el caso, no había necesidad de más palabras hoy. Mientras tanto, en otra parte, Baboan sintió de repente un aura peligrosa en el aire. Un momento después, una enorme mano negra apareció de la nada envolviendo la cintura de Sally. Afortunadamente, Baboan reaccionó rápidamente y golpeó la mano con una habilidad. En ese instante, una figura misteriosa envuelta en negro apareció ante ellos. Al mismo tiempo, la batalla de Su Liao Qin con X estalló. Sin embargo, con el pequeño dragón en sus brazos, no pudo defenderse adecuadamente. Su mente estaba llena de preguntas. Como compañeros humanos, ¿no deberían estar encontrando una manera de escapar de este lugar juntos? ¿Por qué perder el tiempo luchando entre ellos?
Ix solo soltó una fría risa burlona. Así que ese anciano, Ubule, nunca te dijo la verdad. Los llamados guardianes no son más que un nombre. Continuó explicando que hacía mucho que habían llegado a un acuerdo con los monstruos. De vez en cuando, entregaban a algunos de los habitantes del pueblo para uso de los monstruos. Y cuando los monstruos cazaban cerca de la ciudad, los guardianes simplemente hacían la vista gorda. Abule lo había sabido todo el tiempo. En su mente, sacrificar una parte de la semana para preservar la paz de la ciudad era aceptable. La sonrisa de Ix se volvió más trastornada mientras insistía en que esta era la solución perfecta y preguntó si Liao Chan se uniría a ellos. Los ojos de Su Liao Chan se volvieron fríamente helados. Lo siento, pero no tengo intención de convertirme en una tortuga cobarde como tú. Su Liao Chan respondió fríamente, no importa cuán poderosos sean estos supuestos monstruos o dioses tuyos, volveré pase lo que pase. Con eso, dejó a un novato a su lado. Espera aquí. Una vez que me ocupe de este hombre, te sacaré de este lugar. Al ver esto, Ix lo instó a que abandonara la lucha. Si seguía siendo tan terco, dijo Ix, se aseguraría de que Su Liao Chen durmiera aquí para siempre. En el momento en que sus palabras cayeron, el puño de Su Liao Chen rugió hacia adelante, estrellándose directamente contra el cuerpo de Ix. El dolor punzante hizo que los ojos de Ix se abultaran. En el instante siguiente, su cuerpo salió volando. Ix apenas podía creerlo. ¿Cuál era el verdadero origen de este joven? Mientras tanto, Baboan y los demás también habían derrotado a sus oponentes. Esto es un suspiro de alivio. Una sombra apareció de repente detrás de Salilai. Resultó que la figura que habían derribado antes solo había sido uno de los clones del hombre de túnica negra. En el momento crítico, Su Liao Chen arremetió con una poderosa patada que lanzó al hombre de túnica negra hacia atrás. Al ver aparecer a Su Liao Chen, el hombre de túnica negra lo supo al instante. Ix ya debía haber sido derrotado. Con eso, se convirtió una vez más en un torbellino de oscuridad y desapareció de la vista. Cuando regresaron al pueblo, Salilai transmitió cada detalle de lo sucedido a Abule. La expresión de Abule era grave. Dedujo que sus enemigos habían sido Ix, un mago elemento viento, y Lucius, un mago elemento sombra, ambos guardianes del pueblo. Bob Oven estaba completamente confundido. Si eran guardianes, ¿por qué nos atacarían? Abule explicó lentamente, aparte de Ix y Lucius, había dos compañeros más. Uno de ellos era Polip, aclamado como el mago más fuerte del continente Braces. Fueron los primeros humanos en llegar al desierto de la Tineya, y la ciudad misma había sido construida por sus manos. En aquel entonces, el desierto era aún más peligroso que ahora. Los primeros colonos tuvieron que escapar de la persecución de los monstruos mientras se protegían constantemente de las emboscadas de otros humanos por comida y refugio. En ese momento de crisis, Poyok descubrió el último oasis debajo de donde ahora se encontraba la ciudad. Distribuyó semillas a la gente, les enseñó a cultivar y luego estableció un sistema de gobierno completo a medida que la ciudad crecía. A partir de entonces, cualquier deseo de abandonar el desierto de la Tineya fue tratado como una amenaza para la supervivencia de la ciudad. En este punto, Liao Chin interrumpió. Estos hombres llegaron a un acuerdo con los monstruos, ofreciendo personas inocentes como sacrificios a cambio de esta supuesta paz. Abuelo Abule, debes haber sabido todo esto desde el principio. ¿Por qué elegiste ocultarlo? Sus palabras oscurecieron el rostro de Abule. Admitió que Si Liao Chan tenía razón. De hecho, había tolerado este sucio acuerdo, pero explicó que no tenía otra opción. Por un lado estaba la familia que nunca podría abandonar. Por otro lado estaba su sentido de la justicia. Para cualquiera, era una decisión insoportablemente difícil y, al final, Abule eligió a sus seres queridos. En verdad, la mayoría de la gente haría lo mismo. Nadie abandonaría a sus parientes más cercanos solo para proteger a extraños. Hace años, Ix y los demás lo habían amenazado con las vidas de Salali y Boboban. Si se atrevía a exponer el secreto, los perdería para siempre. La voz de Su Liao Qin llegó lenta pero firmemente. Si uno tuviera la fuerza para proteger a sus seres queridos y defender la justicia al mismo tiempo, entonces este supuesto dilema no existiría en absoluto. Entonces, abuelo Obule, la verdadera razón por la que te comprometiste fue porque creías en tu corazón que nunca podrías derrotar a los 4 guardianes, ¿no es así? Entonces presiona más. Si en aquel entonces te hubieran obligado a elegir entre Salilai y Baboan, ¿a cuál habrías elegido? Después de preguntar, agregó una sincera disculpa. Así es como siempre he pensado desde la infancia. Si mi palabra te ofendió, entonces me disculpo. Abule negó con la cabeza diciendo que no había necesidad de que Su Liao Chen se disculpara.
El que realmente debía una disculpa era él mismo. De hecho, había agraviado a innumerables humanos inocentes. Admitió que hacía tiempo que había aceptado estar atrapado aquí para siempre, pero desde que conoció a Juliao Chen, la esperanza había comenzado a arder de nuevo en su corazón. Luego expuso el siguiente paso de su plan. Si deseaban salir de la ciudad, lo primero que tenían que hacer era sacudir el gobierno de los 4 guardianes. El mago del elemento viento X, a quien Su Liao-chan había derrotado antes, era solo el más débil de los 4. Los 3 restantes no serían tan fáciles de manejar. Y por lo que Abule sabía de sus temperamentos, una vez que X se recuperara, sin duda vendría a buscar venganza. Por lo tanto, en los días venideros, los 3 tendrían que someterse al entrenamiento infernal de Abule. Solo derrotando a los 4 guardianes estarían calificados para enfrentar las amenazas aún mayores que acechan dentro del desierto. Después de terminar estos asuntos, Su Liao-chun fue solo a una ladera para despejar su cabeza. Todavía tenía 50 puntos de estadísticas no asignados por matar al Rey Bestia. En la actualidad, la activación de la habilidad del elemento caos consumía el 90% de su salud. Aunque otorgó armadura ignorando el daño verdadero, el 10% de salud restante hizo que el riesgo de ser disparado al cielo fuera alto. Afortunadamente, las pociones de inteligencia berserker podrían restaurar su salud y estaban disponibles para la compra directa en la tienda. Así que decidió abandonar la salud y la defensa por ahora, vertiendo todos sus puntos en ataque. Una vez que obtuviera poderosas habilidades de recuperación, reconsideraría aumentar sus HP. Después de terminar sus asignaciones, notó un nuevo mensaje no leído. Al abrirlo, encontró 100 mensajes de una cuenta llamada Exploring Sweetheart. Hye-chon recordó que Exploring Sweetheart no era otro que el líder del juego de Lu Royan. ¿Podría ser que finalmente pudiera contactar con el mundo exterior? Pensando esto, abrió apresuradamente la ventana de mensajes. Allí, se enteró de que otros compañeros de clase también habían desaparecido después de jugar este juego, sin regresar nunca a la escuela. Lo que más lo sorprendió fue que Liu Rujin nunca había revelado su desaparición. En cambio, dijo que un día apareció un hombre calvo en la escuela y les dijo que si Yao Chun y su madre se habían mudado a otra ciudad. Y de hecho, durante ese tiempo, su madre había optado por mudarse. Juntando las cosas, rápidamente formó una teoría. Quizás su conciencia estaba atrapada en este desierto maldito de Latine mientras su cuerpo permanecía en el mundo real. Lo más probable es que su cuerpo sobreviviera en estado vegetativo y su madre se hubiera mudado para encontrar un hospital capaz de cuidarlo. Sin embargo, la teoría no cuadraba. Los mejores hospitales del país estaban en su antigua ciudad. Además, estaba seguro de que su madre no conocía a ningún hombre calvo. Justo cuando sentía que su cabeza estaba a punto de explotar por pensar demasiado, el pequeño Dragonlin de repente se acercó sigilosamente a su lado. Sin pensarlo, empujó al Dragonlin. Al instante, el sistema mostró una barra invertida de advertencia. El Dragonlin se ha sentido herido. Castigo activado. Al momento siguiente, Su Liao-chan fue teletransportado a un mapa volcánico. Aunque fue tomado por sorpresa, se dio cuenta de que esto podría servir como una excelente oportunidad de entrenamiento. Mientras tanto, dentro de la estación de curación, Broel miraba con pura incredulidad. Durante el día, Abule le recordó específicamente a Broel una cosa. Debe mantenerlo en secreto y nunca revelar los detalles de cómo Si Liao Chun mató al Rey Bestia. Sin embargo, lo que más sorprendió a Broel fue que Abile, uno de los legendarios 12 héroes, también estaba atrapado en el desierto de Latinean. De vuelta en su propio continente, Abule había derrotado una vez con una sola mano al aterrador Troll Kipa y era famoso como el guerrero relámpago más poderoso. Los llamados 12 héroes eran realmente los 12 individuos más fuertes del mundo entero. Cada 5 años, se celebraba el torneo más fuerte del mundo. Cada gremio enviaría 5 campeones y los 12 gremios que llegaran a la final, independientemente de la victoria o la derrota, elegirían cada uno un héroe para que los representara. En aquel entonces, Abule había sido parte de un gremio menor recién formado, sin embargo, se abrieron camino hasta la final. En esa batalla, solo Abule sobrevivió. Más tarde, se aventuró solo en el Mar Negro, mató al Troll Cuenca y luego se retiró. ¿Quién podría haber imaginado que tal héroe también estaría atrapado en el desierto de Latineya? Incluso alguien como Abule no tenía salida. Mientras tanto, Si Liaoqin finalmente logró completar el castigo del sistema, pero esta vez, la dificultad fue mucho mayor que antes. Din. El sistema solicitó barra invertida. Cada vez que se activa el castigo, la dificultad aumenta en un 10%. Si Liao Chun suspiró impotente.
Parecía mejor no provocar al pequeño de nuevo. En ese momento, el Dragonling estaba mirando la ventana del sistema con una expresión extrañamente pensativa. Si Liao Chun se sobresaltó. ¿Podría ser que el pequeño realmente pudiera ver el sistema? Antes de que terminara de hablar, el Dragonling dio una clara respuesta afirmativa. Esto solo profundizó su confusión. Incluso una potencia como Ubule no podía percibir el sistema, sin embargo, este Dragonling, ni siquiera humano, podía. ¿Podrían sus orígenes ser mucho más extraordinarios de lo imaginado? Pensando de nuevo, fue justo después de que apareció el Dragonling que comenzó a recibir mensajes de Liu Ruian por primera vez. Justo cuando sus pensamientos se enredaban, Abule llegó con Babon listo para comenzar a entrenar. Con él llegaron Brol y Faloga, ahora completamente recuperados. Abule declaró solemnemente que el entrenamiento que les esperaba sería inimaginablemente duro, tan difícil que ni siquiera los 12 héroes habrían podido completarlo. Con un movimiento de su mano, produjo un artefacto misterioso. En un instante, un duplicado perfecto apareció delante de cada uno de ellos. Este era un dispositivo de entrenamiento creado por el gran mago Olinkun diseñado para torneos de gremios. Podía generar un clon idéntico al aprendiz equipado con 1.5 veces el poder, las habilidades y la fuerza elemental. Aunque los clones no causarían daño físico real, el dolor que infligían era absolutamente real. Y como este era un entrenamiento en equipo, una vez que alguien recibiera un golpe fatal, sería eliminado inmediatamente, dejando al resto a luchar en desventaja. Abule explicó que no era que él estuviera aumentando intencionalmente la dificultad. Era para prepararlos en el camino hacia el templo. Cada camarada caído significaba que los supervivientes enfrentarían una realidad aún más dura. Esta era una prueba que no podían saltarse. Una vez que todos entraron al entrenamiento, Ubule regresó a la casa e instruyó al Axadler para que preparara una cena más abundante. Añadió que debería hacerse rápidamente. Esperaba que volvieran pronto. Efectivamente, después de solo media hora, todo el grupo regresó. Laxofa estaba desconcertado. Sabía exactamente cuán castigador se suponía que era el entrenamiento de Abule, pero nunca imaginó que terminarían tan rápido. Después de la cena, Abule preguntó sobre los resultados del entrenamiento. Todos no pudieron evitar quejarse. Sí, habían terminado en menos de 30 minutos, pero solo porque no pudieron durar tanto antes de ser derrotados por sus dobles. Especialmente el clon de Su Liao Chen. Incluso 5 de ellos juntos podrían no ser capaces de derribarlo. Su Liao Chen luego analizó la pelea. No se había sentido como un simple PV en absoluto, sino más como un verdadero duelo PvP. Los oponentes no eran monstruos descerebrados. Desde el principio, los 5 clones se habían separado dispersándose para esconderse en diferentes direcciones. Al principio, Si Liao Chun pensó que el objetivo de los clones era simplemente separarlos y eliminarlos uno por uno. Así que los 5 permanecieron juntos todo el tiempo, pero inesperadamente, eso era exactamente lo que los clones habían planeado. Él solo fue inmovilizado por 4 clones, observando impotente cómo su propio clon eliminaba a sus compañeros de equipo uno tras otro hasta que se quedó para enfrentarse a los 5 clones solo. Desde el principio, esta batalla había estado condenada. Abule admitió que incluso los 12 héroes mismos podrían no ser capaces de completar tal desafío. Elogió a Su Liao Chun diciendo que este era precisamente el efecto que había esperado. Las verdaderas batallas en equipo no se tratan de la fuerza individual bruta, sino de liberar todo el potencial del grupo como piezas en un tablero de ajedrez, con algunos destinados a atacar y otros a defender. Los clones siguieron este principio creando una estrategia de equipo altamente eficiente. Para Abule, era la táctica más simple y efectiva, más que suficiente para abrumar a un equipo novato como el suyo. Después de eso, les dijo a todos que descansaran en sus habitaciones. Mañana por la mañana, habría otra ronda de entrenamiento, y esta vez, él los guiaría personalmente. De vuelta en su habitación, Si Liao Chan comenzó a revisar y analizar el entrenamiento del día una vez más. De repente, una voz familiar resonó desde encima de su cabeza. Se sentía como la voz de aquel hombre heroico que había conocido antes. Miró alrededor pero no vio nada. Sin otra opción, se acostó y continuó reflexionando sobre el entrenamiento. Entonces la voz volvió, justo como pensaba, en comparación con ese rey bestia que dependía solo de la fuerza bruta, estos clones claramente tienen mentes mucho más agudas. Cuando volvió en sí, se encontró parado en un reino misterioso y justo delante de él, estaba el mismo hombre heroico. Viendo la confusión en su rostro, el hombre le aseguró que no fuera tan curioso. Este lugar era el mundo espiritual interior de Si Liao Chen.
Desde el momento en que se convirtió en el maestro de Siliao Chen, había estado obligado a permanecer aquí para siempre. En este punto, el hombre ya no ocultó su verdadera intención. Admitió que podría haber elegido permanecer aquí para siempre, sin revelar nada a Siliao Qian. Pero la razón por la que apareció ahora era con un propósito, hacerlo más fuerte. Mientras hablaba, el hombre levantó la mano y mostró solo el 1% del poder del caos. Luego reveló una verdad brutal. La fuerza del caos, que Siliao Chen había desatado contra el Rey Bestia, solo había alcanzado una milésima parte de su verdadero poder. En el momento en que cayeron sus palabras, la ventana del sistema apareció _invertida prueba del Señor del Caos. Sobrevive durante 3 minutos sin ser derrotado para reclamar la victoria. Mientras tanto, en otra parte, X todavía se estaba recuperando de sus heridas. Sin embargo, llegó nueva información. Ubule estaba reclutando abiertamente en la ciudad. Si esto continuaba, más y más humanos comenzarían a soñar con irse. Con eso en mente, decidieron convocar a los monstruos del desierto en la ciudad permitiendo que los vagabundos de la Tineya entregaran una dura advertencia. Mientras tanto, Juliao Chan estaba sometido a la prueba del caos. Pensó para sí mismo, lo siento viejo, si tan solo puedo evitar pelear durante 3 minutos, aseguraré los 400.000 ex primero, luego puedo entrenar como quiera más tarde. Pero algo se sentía mal. ¿Por qué no lo estaba persiguiendo el viejo? Una mala premonición surgió en su pecho. Al segundo siguiente, una luz cegadora estalló sobre su cabeza. El suelo donde acababa de pisar se abrió en un abismo masivo. Esto no es entrenamiento, es una ejecución. Si no fuera por tomar prestado el escudo del Rey Bestia para esa ventana de reacción de 0.5 segundos, ya habría sido aplastado en una pasta. Entonces la voz del viejo tronó. ¿Estás tratando de evitar enfrentarme cara a cara? Zuliao Chun apenas logró bloquear el golpe y murmuró para sus adentros, realmente lo subestimé. El viejo rugió fríamente. Tal huida cobarde es imperdonable. Justo cuando se preparaba para atacar de nuevo, Zuliao Chun de repente señaló detrás de él. Anciano, mire. ¿Qué es eso? En el mismo instante, giró y salió corriendo a toda velocidad. Echando un vistazo a la cuenta regresiva, vio que quedaban 2 minutos. Solo un poco más y la prueba será mía, pensó. Oye, anciano, ¿podemos tomarnos un descanso primero? Déjame descansar unos minutos antes de que volvamos a pelear, gritó. El rostro del anciano era frío como el hielo. ¿Por qué siempre estás corriendo? Un enemigo nunca te daría la oportunidad de respirar. Apenas había pronunciado las palabras cuando apareció instantáneamente detrás de Siliao Chun. Esta es tu primera lección, Siliao Chun. Actuando rápido, Siliao Chun desató un golpe rápido, esquivando por poco el ataque. El alivio lo invadió. Menos mal que fue un golpe físico justo ahora. Usar un golpe rápido, una habilidad de golpe garantizado, era la única forma de escapar y salir ileso. El anciano miró a Siliao Chen en shock. ¿Cómo apareció este chico repentinamente detrás de él? No había captado ningún rastro de movimiento. Se sentía más como teletransportación. ¿Podría ser? Mientras tanto, Siliao Chen estaba calculando el tiempo restante. El enfriamiento de su habilidad era de 5 minutos. Si el anciano atacaba de nuevo, esta prueba fallaría. Cuenta regresiva, 30 segundos. Bajó su arma y dijo, déjame descansar un poco antes de continuar. Después de esto, juro que no volveré a correr. El anciano estuvo de acuerdo. Bien, pero debes decirme qué fue ese movimiento justo ahora. Si Liao Qin pensó para sí mismo, ¿qué movimiento? Debe significar golpe rápido. En ese momento, apareció la notificación del sistema, cuenta regresiva completa. Prueba superada. 400.000 exp ganados. Nivel de anfitrión aumentado. Zuliao Qin explicó rápidamente, eso es todo lo que fue. Estas son solo habilidades otorgadas por el sistema. Cuando subí de nivel, usé un golpe rápido para esquivar tu ataque. ¿Por qué? ¿Hay algo malo en ello, anciano? El anciano frunció el ceño. No entiendo lo que estás diciendo, pero ese golpe rápido, siento que lo he visto antes. Juliao Chun estaba perplejo. ¿Podría ser que alguien más haya usado esta habilidad antes? El anciano pensó mucho. Su cuerpo recordó algo durante la pelea. Se sintió tan familiar. ¿Pero contra quién? Maldita sea. Todavía no podía recordar. Juliao Chun adivinó. Abule una vez me contó la leyenda de Hesiodo. Si este anciano me dio el poder del caos, entonces debe ser Hesiodo. Conocer su nombre podría ayudarlo a recuperar su memoria. Dijo en voz alta, bien anciano, creo que sé quién eres. Eres Hesiodo, el hombre que una vez mató al malvado dios, Morfeo, y salvó al mundo. Bueno, anciano,
¿eso refresca tu memoria? El corazón del anciano tembló. Hesiodo, ¿por qué suena tan familiar? Mientras tanto, Boblin se levantó en medio de la noche. Captó un hedor repugnante en el aire. De repente, recordó lo que era. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura se abalanzó sobre él. Era el vagabundo lanzando un ataque furtivo al amparo de la noche. El odio de Bob se encendió. No había error. Era él. Esta era la bestia que mató a sus padres. Incluso si se convirtiera en cenizas, nunca lo olvidaría. Se había entrenado sin descanso todos estos años para este momento. Nunca pensó que la criatura entraría directamente en su alcance. Bob Owen apretó su arma con fuerza, gruñendo, te arrancaré la piel pedazo por pedazo, te romperé los huesos uno por uno y derramaré tu sangre en las tumbas de mis padres. Al segundo siguiente, lanzó su ataque. Mientras tanto, los guardianes en las sombras observaban burlonamente, divertidos por lo bien que se desarrollaba su plan. Ix frunció el ceño, pero la ciudad todavía está intacta y solo ellos están siendo atacados. Uno que parecía demasiado falso. El hombre de negro se burló. Te has vuelto cauteloso, Ix. Ya he invocado a otras bestias al pueblo. Una vez que atraigamos a Ubule, el mismo Doyop lo matará. Ix, encárgate de esos recién llegados. Y esta vez, no nos detengas. Después de ese nuevo niño sacerdote, es mío. Solo espero que dure lo suficiente. Si termina demasiado rápido, no tiene gracia. Mientras tanto, en el reino interior, Siriao-chan le dijo firmemente al anciano, debe ser Hesiodo. El lugar donde liberé, solo podría ser el Tártaro. Bueno, hombre, ¿eso te trae algo de vuelta? El anciano respondió con calma, no. Mi mente todavía está en blanco. Juliao, Chen estaba atónito. Esto no tiene sentido. En cada anime o película, solo conocer el nombre se supone que despierta recuerdos perdidos. El anciano dijo rotundamente, no tengo ninguna impresión de este mundo en absoluto. Un nombre es solo una etiqueta. Incluso si soy Hesiodo, no puedo recordar lo que una vez experimenté, pero tu movimiento, por primera vez, me dio una sensación de familiaridad como si finalmente encontrara un hilo que me une a este mundo. Siriao-chan pensó para sí mismo, ¿y qué hay de mí? ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué fui capaz de liberarlo? ¿Por qué se me concedió el poder del caos? Estos misterios se acumulan uno tras otro. Si el anciano realmente es Hesiodo, entonces una vez que recupere su memoria, tal vez tenga las respuestas que he estado buscando.